es la verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. El escenario del ritual es el desierto más brutal. Hoy fui tentado por tus besos. Un trago de tu manantial, el templo vive en el altar y en tu mirada, mi maestro. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito aún para diluir la ilusión del tiempo? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito aún para diluir la ilusión del tiempo? Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es inmortal. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando otro día más hermoso acá en mi ciudad. Vemos de fondo un poquito lo que tiene que ver con criptos, después vamos a pasar a Forex. Estamos casi sobre la hora, no te diría dentro ya. A ver, si a un minuto de la sesión de Nueva York. Hoy comenzamos un poquito más tarde, estábamos cerrando un par de operaciones y obviamente eso te demora, ¿no? Muchas veces uno no tiene el límite, ¿no? Donde va a terminar una operación. Si supiera estaría bárbaro, ¿no? Eso es lo lindo de los mercados, ¿no? Vos abrís y bueno, si llega el TP llega y si no llega el TP hay que ir viendo, ¿no? Eso es lo lindo que tiene el mercado, donde obviamente se divide en scalping, en intradía, en swing. Uno va viendo, ¿no? Los lugares que más te gusta ocupar y hay veces que ocupas todos, ¿sí? Así que bueno, terminamos hace un ratito de cerrar la última operación y estamos dentro del mercado ahora para ver qué hacemos con los Pepe, con la gente, con los amigos. Vamos a ver un poquito lo que es Forex. Primero vamos a recorrer Bitcoin de fondo 63.474 0.29. Gente, muy tranqui el mercadito de las criptomonedas en este momento. Vamos a ver si en un par de minutos empieza a moverse más el dinerito. Vemos en rojo las top 100. Acá ven, obviamente sobresale alguna, ¿no? Por encima del resto en positivo, pero la mayoría están en rojo, en un -2, un -3%. Ayer habían subido algo y bueno, ahí está el promedio general, ¿sí? En cuanto a la horita también, en estas últimas horas vemos también una posición por debajo del nivel 0, ¿sí? Sobre todo las top 20, ¿sí? Así que estamos dentro. En la semanita también estamos viendo un poco verde, porque tiene que ver con esto que vamos a ver acá. Ven acá la subidita de Bitcoin. Recuerden que el 20 comenzó, ¿no? Obviamente lo que es el halving, y eso obviamente no es del 20 al 21 que ya va a llegar a los 100. No, ¿sí? Van a venir caídas, van a venir subidas, pero sabemos que esto estadísticamente
No quiere decir que tenga que hacer lo mismo, pero estadísticamente suele suceder que acompaña hacia la tendencia alcista, ¿sí? Puedes ver el pasado, puedes ver distintos tipos de herramientas que eso lo demuestran y lo ves a simple vista. Así que veremos qué pasa con Bitcoin de acá a un par de meses, sobre todo qué pasa esta semanita si llega en esta compresión a tocar altos. Estamos en velas diarias, donde las velitas diarias en este momento vienen ya 4 velas prácticamente desde el fin de semana, rompiendo lo que es, ¿no?, altos y bajos, que son de zonas menores, serían, si estamos en velas diarias. Fíjense que si nos metemos dentro de la compresión, ¿no?, de esta compresión que estamos viendo diaria, el precio está tratando de romper una zona que es muy importante, que la tengo marcada acá con puntitos amarillitos naranja. Era daltónico el amigo. Es un poco interesante donde tiene que romper, ¿sí? Muchas veces es más interesante romper esta zona que lo que es un alto o un bajo en zonas de compresión, que serían zonas dinámicas, ¿no?, de resistencia o de soporte, o como le quieran llamar ustedes. Pero bueno, obviamente cuando despegue en esta zona puede consolidar. Fíjense que acá hizo un par de toques y es donde el precio más interactúa, en el medio, ¿sí? Obviamente cuando llega a los canales, a los bordes, en el caso de este canal que es una compresión, donde los puntos van a un punto común, los altos y los bajos, estamos viendo que cada vez se acerca más. Vamos a ver si en esta semana llega a tocar el alto o el bajo. Ojalá que toque el alto, y vemos si después se devuelve o si rompe como para despegar un poquito. Eso lo veremos en el transcurso de lo que son estas próximas semanas, sobre todo el mes de mayo, interesante, con muchos proyectos también, no solamente con Bitcoin, que pueden despegar. Hay que ir aprovechando y viendo. Después del mes del halving hay que ver cuáles son las moneditas que puede llegar a invertir algo. ¿Sí? Falta todavía un mes. Así que bueno, vamos a poner un poquito de música, a ver si se sumó algún Pepe. Veremos en el camino si se sumó algún Pepe. Súmense, gente, los que están en el Discord, súmense a la dimensión a la 1 vamos a ir. Así el que está en la 1 puede participar si quiere. Y bueno, ahí les compartí el bot, a los que están en la dimensión número 2, les compartí el bot de la gestión de riesgo, ¿no? Obviamente, ¿no?, bien casero, gestión Pepe Gestor número 1, le puse number 1, donde ahí podés ir viendo lo que hablamos ayer de tratar de cerrar en positivo con el numerito, utilizarlo como psicotrading, como psicología, ¿sí? Después les voy a explicar bien, en el caso de que se dé la situación como ayer, o como en todas las semanas que estamos poniendo los bots a probar, y a la vez la forma manual, ¿no? Pero muchas veces cuando tenés un par de órdenes podés decidir en solamente mirar ese bot, y si el número te conviene lo cerrás, y si no te conviene lo aguantás un poquito más, sabiendo que puede ser más grande el drawdown. Entonces hay veces que solamente ese bot te puede ayudar psicológicamente. Lo tenemos que hablar después, está muy bueno, porque es una forma de decir, bueno, mira, respeto este numerito que está acá, lo cierro y ya está. Y la operación que tenía ayer ya me olvidé, por ejemplo, ¿me entienden? ¿Se acuerdan ayer lo que pasó? Que estuvo buenísima el ejemplo donde salimos en positivo con 100 y pico por encima, pero una operación manual que sin querer se cerró. Pero bueno, ¿qué pasa? El monto total era positivo, entonces bárbaro, ¿sí? Eso es lo que puede ayudar ciertos tipos de bot que no son para operar, sino para gestionar, para ir viendo. Y a la vez le agregué un par de botoncitos para que lo utilicen si quieren para cerrar todas las órdenes en positivo, las órdenes en negativo. Después le iré agregando otros, tengo que tener un poquito más de tiempo. Pero bueno, bien customizado, hecho por Pepe Mila, ¿sí? Así que si hay algún error me avisan, porque obviamente lo hice ayer, y hoy un pedazo lo terminé, así que si lo quieren estrenar, hoy lo vamos a ver, ¿sí? Sirve para cerrar operaciones en positivo o en negativo, obviamente cuando el drawdown supera cierto número, y después sirve también para ir viendo las operaciones totales abiertas, las que están en positivo, las negativas, el total cómo quedaría si cerrás en ese momento. Así que está bueno para verlo nada más, ¿sí? Para llegar a ese bot, tenerlo ahí en un costadito y ir observando cuando te conviene cerrar, ¿sí? Recuerden que este bot va a cerrar solamente, me parece, ahora voy a mirar por la duda, el par donde lo tenés puesto, ¿eh? Si lo tenés en el euro dólar y vos estás esperando el oro, te va a cerrar lo del euro dólar, ¿sí? Después vemos si lo puedo poner la opción para que puedas elegir
el par, ¿sí? O todos a la vez, que no estaría mal tampoco. Así que bueno, voy a tirar un poquito de música, a ver qué les puedo compartir a los amigos acá. Ah, y recuerden que siempre, ¿no? Yo los voy a ir actualizando los bots y caducan, ¿sí? 1 o 2 meses y dejan de funcionar. Así que eso me tienen que avisar. Cuando el bot deja de funcionar me avisan y lo vuelvo a compartir, ¿sí? Siempre así, por las dudas. 1 mes, 2 meses los voy poniendo por las dudas, ¿sí? Así que bueno, ahí está. Por las dudas que funcione mal o que pase lo que tenga que pasar. Cada 2 meses, 1 mes y medio voy a ir actualizando los bots y los voy a ir ampliando la fecha de caducidad, ¿sí? Bien, a ver, vamos a poner Vargo. Mira, escucha esto, escucha esto. Ay, qué bonito, por favor. Voy a tomar un mate. Bien, velas diarias, gente, estamos viendo de fondo. El que se quiera sumar a Discord, gente, ahí vamos, ¿eh? Si quieren ver, hoy estamos un poquito más rápido, vamos a acelerar lo que son las proyecciones. Vamos de Bitcoin a pasar al índice y de ahí rapidito vamos a ver si hay algo para operar hoy, ¿sí? Veremos hoy martes, ¿sí? Esa sensación, mil lenguas atravesarnos con... Ah, está bien, interesante. Ahí está, vamos a bajar un poquito. Interesante que sepan, compartí en Discord, en la dimensión número 1, una encuestita chiquita para que vayan eligiendo, seguramente la vuelvo a compartir de vuelta, para que vayan eligiendo qué quieren, ¿sí? Si que les arme una cuenta por cada uno o una cuenta en común o ambas a la vez. La idea es ir viendo qué nivel tienen o en qué nivel está cada uno, la forma de operar que tiene, si la tiene clara, si le falta un poco. Obviamente no le voy a decir, che loco, te falta poco, no, al revés, es para ayudar y para que obviamente estén todos en un nivel parecido, estaría bueno, y que ahorres el tiempo, ¿no? Ese tiempito de tanto que te lleva muchas veces solo aprender, ¿no? Y basta de, ¿no? de tantos cursos, esas cositas, sino meterte a la cancha, ¿bien? Así que, bueno, vamos a ver si en esta semana vemos si hay cierta cantidad de chicos que hayan votado ahí. Y vemos, y si no, lo volvemos a armar a la encuesta, ¿sí? Es interesante, bien. Y también, algo más, a ver, y el que se sume de los pepes, me tiene que avisar, obviamente, ahí en el Discord, así le cambio el Pepe, No pasa nada con el usuario, va a seguir siempre el mismo en el Discord, pero te pongo Pepe, no sé, Pepe el Bonito, si querés, ¿sí? Un adjetivo, un sustantivo, lo que sea, y bueno, y eso queda, y a la vez te empieza a sumar años, ¿sí? Eso es interesante para ir pasando a otras dimensiones y estar con otros pepes, ¿sí? Así que bueno, por ahora, gente, Bitcoin, velas diarias, una vela bajista la de hoy, pero estamos por encima de la media, del promedio de la compresión. Me voy a ir a las velitas que tienen que ver las horarias, ¿sí? Me quedé ahí, me quedé, ¿bien? Quedé loco con una operación de hoy, gente, no sé si se dan cuenta. Quedé loco porque entré a destiempo. La acomodé, obviamente, pero podría haber hecho una tajada interesante. Después se dio, obviamente, como siempre, pero yo ya estaba ahí tratando de cerrarlas. Así que siempre, gente, no hay que apresurarse, hay que pensarla 2 o 3 veces antes de meterse a una operación. No quiere decir que fue mal, pero muchas veces lo que pensás que en 10, 15, 20, 30 minutos en un scalping lo resolves, muchas veces se te convierte en intradías. Y por suerte acabas cerrando. Pero siempre vigilen eso, ¿sí? ¿Te conviene que, no sé, que pasen 2 o 3 horas con las operaciones abiertas o ya cerrás y punto? ¿Sí? Con una pequeña ganancia, una pequeña pérdida o una gran ganancia. Siempre traten eso de pensar, ¿sí? El tiempo es lo más valioso que tenemos, ¿bien? Obviamente comparándolo con el dinero que puedes sacar, pero yo prefiero tener más tiempo para mí, ¿sí? Así que bueno, Bitcoin H1, miren el pequeño descanso en velas diarias, en velas horarias que está haciendo, está llegando al nivel medio de lo que sería un indicador que estamos viendo abajo. Puede ser cualquier indicador que sea oscilador, ¿no? Donde vos obviamente funcionan muy bien en las tendencias, cuando lo agarrás por debajo o por encima a favor de la tendencia, o en las consolidaciones, ¿sí? En este caso está hace un par de horas consolidando desde acá hasta acá. Supongamos que este es vamos a marcar la zonita de Bitcoin. Recuerden que estamos en una compresión diaria y acá podemos poner, inclusive podemos agarrar fíjense, las velas que más se repiten están ahí, ¿ven?
Entonces, algunas subieron 5 o 6 horas por encima, pero el resto, un día y medio prácticamente estuvo en esta zona. Y en esta zona está en el nivel 50 más o menos, ¿eh? Así que puede salir obviamente por encima, por debajo. La idea es obviamente que ojalá que suba, ¿no? Pero el ojalá no sirve, sirve el análisis y obviamente que ir viendo cómo va gestionando si tenés un par de operaciones. Acá pueden marcar una zonita que puede ser que se repita. También hay una zona interesante acá, un vacío interesante que caiga para recuperar la subidita, sobre todo de las velas que son así elefantes, como en el caso de esta que estamos viendo. Es interesante que venga a buscar esta zona. Pero justo hay una convergencia con varias zonas. Una zona de soporte acá arriba y una zona dinámica podemos poner acá, ¿sí? Podemos poner una directriz si quieren llamarle, ¿sí? O una línea de tendencia, como a ustedes les guste, ahí, ¿sí? Sobre todo ahí. Obviamente también hay que chequear si hay números redondos, si en el pasado también hay alguna zona interesante, pero puede ser una zona, si no rompe con fuerza, interesante para hacer, empezar a buscar alguna comprita. Yo esperaría a que el mercado pase un par de horitas o una horita por lo menos para ver qué puede pasar en Bitcoin, ¿sí? Porque recién comienza Nueva York, van 13 minutos, así que bueno, vamos a ver dentro de esa velita, de ese rectángulo, velas de 5 minutos. Y bueno, ahí vamos, velas interesantes también, alguna que otra, ¿no? Vienen en descanso, pero vemos, fíjense en acá el volumen cómo se ve, ¿no? Cómo tira cada vez, cae, una vela, dos velas. Llegan a los altos, casi prácticamente a los altos, por lo menos acá en este caso hasta la mitad prácticamente de todas estas velas de 5 minutos que fueron hacia la baja, ¿no? Fíjense, una o dos velas, acá también, cae, una vela elefante, cae, una vela elefante, cae, una vela elefante. Siempre hay un volumen que obviamente son las ballenitas ellas mismas, ¿no? Pum, pum, ¿no? Entonces, eso es lo que voy. La consolidación existe en el mercado, el 80%, 70, 75, según qué par, según qué índice, según qué criptomoneda, pero sabemos que están rangados prácticamente todo el día y hay una, dos, tres, cinco velas que hacen la diferencia, que es cuando vos tenés que aprovechar, no sé, por ejemplo, esas cajitas, ¿no? Que vos decís, bueno, yo marco esta cajita y rompió, pero fíjate que ¡puc! Se metió para adentro. Si tenés una buena gestión y estás por encima con un stop o sabés que tenés una buena gestión, después cae, ¿ven? Entonces vos sabés que el precio va a estar por encima o por debajo de la zona donde vos entraste. Lo importante es, siempre le digo lo mismo, gente, buscar una gestión para que en algún momento cuando estás en positivo cierres. No te quedes un año haciendo un 10 a 1, un 20 a 1. Vos cerrás. ¿Sí? Después te metes en otra y haces otra más, si querés, pero no te arriesgues, ¿sí? A no ser que la tengas muy clara y sepas que, no sé, vino un vidente y te dijo que va a llegar a cierta zona. Bueno, si te dijo el vidente, déjala para hacer un 20 a 1, ¿bien? Cada tanto alguna se da, ¿no? Pero no todas. Entonces, como sabés que no todas, está bueno eso, ¿no? Aprovechar el mercado, la gestión y el psicotrading, ¿bien? Así que bueno, gente, me voy a ir al índice, me voy a ir a velas diarias. Estamos en velas diarias, a ver, lista roja, estamos, índice, ajusto esta cortina, miren el índice cómo anda, a ver, ¿qué me dicen ustedes? Voy a ver si hay algún Pepe, si se sumó algún Pepe le voy a ir a saludar, obviamente, acá estamos, a ver, algo falta, ¿qué falta? The Music, digo, le bajé el volumen porque me aturdí, a ver, voy a subir el micrófono un poquito. Me parece que está ajustado ahí. Lo que pasa es que les comento, cuando estoy hablando, la música a mí no me gusta escucharla bajita, me gusta fuerte. Pero tengo una aplicación que cuando hablo fuerte la música baja un poco, ¿sí? O sea, al bajar un poco, ¿no? Obviamente me viene bárbaro. Pero en este caso no me está bajando la música, me queda altísima. Entonces, a ver si puedo ajustar acá. Un segundito, gente. Deshabilito esto. Le doy doble clic, me meto a los niveles. A ver ahí. Hola. Bien. En sí mi voz no es así, ¿eh? ¿Saben cómo es mi voz? Yo si quieren les digo cómo es mi voz. Esta es mi voz, miren, gente. Hola, ¿cómo están? No me salió. Ahora van a ver, ahora le va a hablar el angelito. Somos un personaje tremendo acá adentro, gente. En un rato viene el angelito. Me acordé que estaba la cara de Pepe Mila. Se van a defraudar los que creen en el angelito, ¿no? Pues dice, mira, viene el angelito a hablar y lo ven a Pepe Mila hablando como con el angelito. Así que después viene el angelito para hablar con una voz hermosa, cálida, para que cuando estás quemando la cuenta o estás por quemarla, él te dice, no importa, no pasa nada, ¿sí? Así que bueno, me voy a ver si hay algún Pepe, lo voy a saludar porque si no llego tarde
subarte al tren, ojalá que haya uno por lo menos. Acá hay uno por lo menos, qué bueno. A ver, buen día, ¿cómo le va, señor? Acá andamos, Gerardo Godoy, ¿cómo andás? Espero que estés bien. ¿De dónde sos? Está bueno saber la ciudad, me encanta. Ojalá que seas de una ciudad con playa, ¿eh? Con playa de estacionamiento, ¿viste? No, con playa, me gusta, con vista al mar, estaría bárbaro ahí, ¿eh? Buen día, ¿cómo le va, Ezequiel? Espero que estés bien, gracias, siempre saludando, loco, muchas gracias, sé que estás laburando, todos tienen una profesión o una ocupación, ¿sí? Y eso está bueno, por lo menos tienen para ingresar dinerito a la casa, ¿no? A la vez, si podés como hobby o porque te gusta meterte a esto y de a poquito le vas buscando la vuelta, es paso a paso, si vamos entre amigos, me parece que mucho mejor, ¿no? Así que gracias, señor. Buen día y vamos comprando, dice el amigo, las europeas. Y vamos comprando las europeas. Ah, bien, bueno. Like dado. Muchas gracias, señor. Gracias. Muchas gracias. Elegiste el Pepe. Haceme caso, así ya te digo Pepe el grandote, por ejemplo. Yo me iba a poner Pepe el lindo, o sea, los chicos ya saben, pero cuando le digo, ¿les parece de ponerme Pepe el lindo? Me vieron bien la cara y dijeron, mira, por la duda, aguanta un poquito más, me dijeron, ¿viste? O hacerte una operación, algo. Así que bueno, ahí estamos. Por ahora soy Pepe Mila, ¿sí? En el planeta Pepe, hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Pepe Gatillo? Ahí te compartí, fíjate si querés andar chequeándolo, lo que vos querías, fíjate en la librería, en la parte de dimensión número 2, vos que estás en la 2, fíjate, metete y si querés agarrar, andá probando ese bot, el que querías ayer, ¿te acordás? No te lo entregué ayer, no te lo di ayer, porque le quería agregar una botonera, ¿me entendés? Así que bueno, cuando hice tiempo, entre ayer y algo de hoy, le agregué la botonera, fíjate si anda nada más, avísame cuanto mucho, fíjense que puede tener algún error, ¿sí? Está hecho por Pepe Mila, ¿sí? Así que Rengo seguro que está. Pero bueno, ahí está, ¿sí? Si lo quieren, mírenlo, después lo vamos a estar viendo, ¿sí? Es para lo que les hablábamos ayer del psicotrading y la gestión, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos. Buenas, ¿cómo le va, Ricardo? Espero que estés bien, ¿eh? Muy bien, ojalá. Ya se sumó tu amigo, me parece, ¿no? Me parece que le agregué un Pepe a él. Si no es a él, a otro. Pepe el... O tenía un Pepe, me parece. Así que si lo ves, decile cuanto mucho, si quiere. No le cambiamos el usuario, sino que le agregamos el Pepe. Es para ir conociéndonos en ese pequeño planetita donde vamos a hacer poquitos y está bueno que se vayan sumando otros Pepes, pero después entre ustedes se van a ir ayudando y se van a ir conociendo, ¿eh? Así que la idea es pasarla bien, reírse, escuchar música, aprender y sobre todo, por encima de todo y de la honestidad y de la transparencia y todo lo que siempre inculcamos acá, hacer dinero, ¿sí? Así que si les sirve, bienvenido, gente. A ver, acá sumate, voy a poner ahí, a ver. Ahí está. Si anda eso, bárbaro, ¿eh? Bien, vamos, estamos dentro de... vamos a tirar música, si no esto no es el planeta Pepe, ¿eh? Algo me falta, digo siempre. Ahí está, vamos a tirar acá un poquito. Voy a dejar, en vez de tema a tema, voy a dejar una listita puesta porque así nos vamos disfrutando un poquito el panorama. A ver si puedo tener acá. Ahí está. Dejo esto, disculpen, ¿eh? Hoy comenzamos medio raro, gente. ¿Viste cuando estás por cerrar una operación y ese segundo que la dejaste de más y ahí disparó en contra? Bueno, algo así me pasó hoy. Por suerte, obviamente le tiré otro tirito. Vieron cómo hace Pepe Mila. No como ayer y lo logré ahí, ¿no? Pac, cerré ahí nomás. Listo, chao. Si no, estaría ahora hablando con ustedes y viendo a ver cómo hago para ir viendo el intradía que se me convierte en la operación que era scalping, ¿vieron? Así que bueno, vamos con Desde lejos no se ve. Mientras, un poquito de rock and roll. Bien, ahora sí. Gente, velas diarias, ¿qué ven ustedes en el índice hoy? Una consolidación o no, pero la vela de hoy, si vos vas a operar, no sé, en velas de H4, esta es una consolidación, marcás el rango, pero dentro de la vela diaria, esta, mirá, acá, desde lejos no se ve, pero tenés que acercar con el zoom, ¿eh? Ahí. Bueno, dentro de esta vela es donde nosotros vamos a estar. Y por ahora, la idea es buscar ventas para mí, ¿no? Aunque sea que llegue a esta zona, ¿ven? A esta mecha. Así que tenemos de acá hasta acá zonas para buscar venta con lo que tenga que ver con el dólar, en contra del dólar. Por ahora, acá hay otra mechita más que la puede tocar. Hay que ver, la podemos marcar. Ahí las dejo marcaditas.
y me voy a ir a velas por lo menos de 15 o de 1 hora para que vean lo que les digo. Observan el panorama, velas diarias. Esta me interesa y esta es la estructura que puede llegar, ¿sí? Ahí van a encontrar los order block y todo lo que los amigos enseñan por ahí, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos. Voy a achicar un poquito, ajustar un poquito. Ahí vamos, ¿ven? Miren qué sensación, ¿no? ¿Puede subir? Sí, ¿cómo que no? Entonces, ¿qué haces? La voy a atrapar a la operación. ¿Cómo hago? Y le voy a tirar acá las últimas zonas. ¿Cuáles son? Acá. Y le tiro ahí, paca, paca, paca. Ahí está, listo. Tengo un ángulo y tengo zonas para llegar. Entonces me baso en qué estrategia voy a hacer. Supongamos que voy a operar en M15, M5. Bueno, ¿qué me falta acá? Está llegando una zona de ¿qué? De soporte, que es esta que está acá, ¿ven? Ahí, ¿ven? Ahí vamos a marcar un poquito. Ahí. Ah, tengo altos, tengo bajos, tipo un POC ahí, ¿no? Pero, che, ahí está. No me deja ponerlo, ahí está. Esa zona ya está dentro, pero puede venir muy rapidito acá abajo. Entonces estamos encerrando el precio, siguiendo el precio. Si me voy a vela de 5, puedo operar el índice o puedo buscar ventas o compras que vayan en contra del dólar, ¿me entendés? Si por ejemplo estás operando el euro dólar, irían compras siempre y cuando el euro esté aceptable para operarlo, ¿sí? Si voy a operar el dólar yen, iría en ventas siempre y cuando el yen esté aceptable o sea más bonito que operar con el euro dólar, ¿sí? Si voy a operar la libra dólar, digo, bueno, a ver, me conviene más la libra porque la libra está un poquito más fuerte a la vez de que el índice está débil. Entonces me viene todo viento en popa, ¿sí? Si se va a favor me hice un TP y si se va en contra, nos vemos mañana con un stop, punto. No hay más vuelta, gente, ¿sí? Y después con el tiempo tenés que tener más positivas que negativas, ¿sí? Bien. Así que bueno, acá tenemos 90% psicotrading, gente, ¿eh? A tirarle a full, vamos. Escucha. Cargate. Vamos, a quemar cuentas, vamos. Esta parte es para escucharla, che. ¿Qué querés que te diga? Desde lejos no se ve, desde lejos no se ve, no. Desde lejos no se ve. Desde lejos no se ve. Desde lejos no se ve. Por eso hago zoom, ¿no? Para acercarme. Los tipos nos están explicando la gráfica, ¿te diste cuenta? Y te dicen que la vela japonesa desde lejos no se ve, te tenés que meter adentro. ¿Escuchaste? Bien, gente. Así que bueno, ahí estamos. Podemos pasar por el oro, podemos pasar por algún índice que quieran ustedes. Si están dentro de alguna operación, como les digo siempre, por favor avisen, sobre todo los pepes que están en la dimensión 1 o en la 2, por si quieren que les demos una mano, ¿sí? No sé, una proyección, una idea, o si están por meterse en algún par y dicen, che, tengo la duda de este. Bueno, aprovechen ahora y vemos. Y si no, busquen algún par. Ahora vamos a ir a la fuerza de la moneda, como siempre, para ver qué podemos encontrar. Que no pase, obviamente, como muchas veces que cuando ves fuerte alguna, es porque ya está por reventar y empezar a renguear, ¿no? A ponerse lenta. Y viceversa. Así que bueno, gente, ahí estamos, ¿bien? Fíjense qué hermoso dibujito se puede hacer acá, ¿eh? Puede subir, obvio, pero fíjense en el pasado, acá, este pasado, ¿lo ven? Bueno, acá puede hacer una cosita así también, ¿no? Y el pasado se repite, gente, ¿sí? Fíjate, nosotros 20 años con los mismos políticos, siempre se repite, ¿bien? Así que ahí estamos, gente. Bien, obviamente está justo sobrevendido, puede venir hacia arriba, pero ese hacia arriba no quiere decir que va a ir hasta acá. ¿Sí? Cuanto mucho podés marcar una zonita acá, ¿no? Así con cualquier par, ¿no? Y esa zonita acá arriba, cuando llega acá arriba, seguramente está sobrecomprado, ¿sí? Hay que ver según el movimiento y el histograma cómo se va formando con los promedios de, de los osciladores. Un trabalengua, ¿eh? Bien. Si hay alguno en el Discord me chifla, ¿eh? Así que vamos viendo, ¿sí? Vamos a hacer más dinámico, más didáctico el streaming, ¿sí? El live. Bien, me voy a ir al MT4, gente, a ver si lo encuentro. Si lo encuentro, ¿no? Hay veces que no quiere abrir, dice el amigo. A ver, ahí estamos. Sí, ahí estamos. Bien, vamos dentro, gente.
me voy a pasar al MT4. Si vos tenés un MT4 o un MT5, es lo mismo. Lo que pasa es que el MT5 es más nuevo, ¿sí? Yo me quedo lejos con el viejo, con el MT4, ¿bien? Así que bueno, gente, me voy ahí, ¿eh? Te quiero oír respirar, quiero abrazarte y sentirte vibrar. No hay que viajar a otra dimensión para escuchar lo que suena mejor dentro tuyo. Vas a bailar como si fuera la última noche. A bailar. como si fuera. Bien, vamos a ver un poquito la fuerza de la moneda. Ustedes vayan diciéndome si ven algún par, algún, no sé, algún índice, algo interesante, alguna divisa en común, algún acontecimiento, si se viene... nos olvidamos de ver la fundamental. A ver, déjenme ver un poquito, a ver algo y ya... Les dejo un poquito de música. Déjenme chequear las fundamentales que se me pasaron por alto. Y seguramente tenemos un par ahora, ¿eh? Ustedes por las dudas vayan viendo una o dos plataformas, ¿eh? A ver, un segundito. Que también es quietud. No hay que viajar a otra dimensión para escuchar lo que suena mejor dentro tuyo. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar como si nadie. Sí, gente, tenemos un par de fundamentales, ¿eh? Fundamentalation, chequearlos, ¿eh? Siempre lo chequeamos. Hoy se me pasó. Igualmente, en una de las plataformas que podemos observar todos los días, tenemos a las 10:45 de mi país, GMT-3, tenemos un par de noticias, PMI manufacturero, PMI de servicios, ¿sí? Y a las 11, ventas de viviendas nuevas, ¿sí? Todo con respecto al dólar, ¿bien? Habría que chequear si antes de ese horario hay alguna de mediano o de alto impacto que tenga que ver con el dólar o con otra, con el CAD, ¿no? Con el canadiense, casi siempre suele ser en este horario, pero hay que chequear a ver qué hay, o con el euro, hay que ver, ¿sí? Así que por ahora tenemos 10:45, un par de noticias fundamentales, estén atentos, no creo que sea de mucho movimiento, pero son de alto impacto, ¿sí? Así que atentos ahí, ¿sí? Bien, vamos. Eso. Bien, fuerza, fuerza, a ver la fuerza. Tenemos, la libra está picante, ¿eh? A ver la libra, a ver, voy a ver si hay algún Pepe, vamos a checar, la libra está fuerte por ahora, no nos apuremos. Voy a ampliar acá el abanico este que está acá, sí, ahí bien. Bien. La libra está fuerte, el yen, libra yen puede ser en compras, pero capaz que ya viene desde la sesión de Londres así. Entonces puede pasar de que justo te metes en el último ahí, ¿no? Suspiro, ¿no? Haces 2 pip trade y se va en contra. Así que atentos, miren las estructuras grandes según en qué temporalidad operes vos, ¿eh? Por ahora libra a favor, podremos buscar algo rapidito si vemos que se mueve. Fíjense en acá. Mirá vos, me puso el bot, me abrió órdenes. Este bot que está arriba, el que se suma nuevo no lo va a conocer, es un bot que creé que es para operar noticias fundamentales, ¿sí? Y fíjense que acá, sobre todo en esta hora que son las 9:30 en mi país, suele haber un par de noticias. Se ve que lo tenía activo y me tiró ahí las órdenes. Mira, por suerte no me abrió ninguna, ¿eh? Así que hay que estar atento, hay que apagarlo, ¿bien? Bien. A ver, vamos a seguir chequeando. Voy a ver si hay algún Pepe. A ver. Ahí tenemos, ¿cómo que no? Muy buena. ¿Cómo le va Cristian? Aguante Cristian, ¿eh? Aguante Cristian. ¿Y metido dentro en alguna no? Díganme ustedes qué Pepe son, que no me acuerdo. ¿Alguno de ustedes el Pepe? Pepe el guitarrista, hace mucho que no está. ¿Se acuerdan? Pepe el guitarrista, tremendo, ¿eh? Un amigo español. Metido con las criptomonedas, pero le gustaba lo que hacíamos acá. Así un par más también que había, ¿se acuerdan? Así que bueno, después tenemos, ¿qué dice acá? El SP500, uy, se me pasó, bueno, lo podemos ver, dale. Así que bueno, dale, sí, cómo no, a ver si salen los mensajitos, calculo que sí,
Bien, ¿en qué temporalidad lo querés ver, genio? Al SP500. Vamos a pasar a un segundito. SP500 que acá lo tengo a mano. Se me pasó ahí, pero está bueno que los amigos... A ver si tengo acá. Mirá qué bonita sensación de alcista, negro. Che, y yo ya lo estoy viendo, no sé vos. Puede caer y sí o no, puede tener un retroceso interesante, pero fíjate las últimas velas, el volumen, el dinerito quiere llegar a una zona. Obviamente que, ¿qué piensan los pepes comunes? Pero si ya subió, no creo que siga subiendo. Mirá, muchos siguen a favor de la tendencia. Esa zona es interesante. No sé en qué temporada... estoy en 5 minutos acá, a ver. Para que puedo ir a 1 hora y me arrepiento, A la flauta, es bonito eso, Está tratando de recuperar, obviamente. Párate, a ver si tengo acá. Che, fíjate acá el rechazo que tuvo hacia la baja. Se dio vuelta y capaz, mirá, esta zona amarillita que te estoy marcando es la que en 5 minutos puede venir a tocar. Y seguramente puede ser una vela muy parecida a esta que está acá. Que te la estoy tapando porque soy malo, ve ahí. A esa. Así que si hace una velita como esa hacia arriba va a estar por encima de la vela horaria anterior, ¿sí? Ojo. Puede quedar acá, ¿no? También esta zonita puede venir acá a visitarla también. Pero es tentador esa zona, es tentador esta zona. No sé si vos estás en compras, estás en ventas. Aparte que este color lo voy a cambiar, que es muy oscurito. Ahí lo voy a tirar ahí, ahí está. Bueno, tampoco es tan chillón, para. Ahí está. Ahí van los amigos, el paquetito de las pequeñas empresas, esas 500 empresitas, ahí va, se queda sin aire, se iba en vivo, cayó, porque vieron en la última hora, y se está dando vuelta, ¿sí? Como un panqueque, ahí está, mirá, vamos a ampliar la zonita, mirá ahí, ven, fíjate esto estuvo así, la vela bajó, voy a sacar esta zonita, bajó, ¿no? Llegó a esta zonita, se devolvió, cerró ahí. Esta velita vino hacia abajo y dijo, che, ¿vos sabés qué? ¿Están los toros malos? Estos que están acá, mirá. Esto, mirá la cara, son terribles, mirá. Chancho toro, mirá lo que... Y se asustaron, mirá lo que es esto. Andásete el malo con este, ¿no? Se te puso acá, mirá. Pum, mirá, y lo pongo ahí, mirá cómo va para arriba, mirá. Vamos, pique. ¿Sí? Obviamente, ojo con los bir, Los bir son tremendos. Los osos que hay en esta zona, mirá lo que son. Mirá. Ojo, ojo ahí, esa zona que está ahí amarillita. Pero la sensación hasta ahí arriba, en 1 minuto tenés para jugar algo ahí, Mirá ahí. Ahí va, mirá. Bueno, ya está. Mientras hablábamos pasó ahí. Pero puede, si rompe esta zona es interesante también, ¿no? Hacia arriba hay otra zonita, mirá, en 1 hora. Vamos a sacar el osito, vamos a ponerlo acá arriba, el oso Teddy. Vamos a poner ahí otra zona por acá. Bueno, ahí marqué la verde. Voy a marcar otra más acá. Ojo que también se puede dar vuelta, para el lado que quiera el amigo. Ahí y ahí. Bueno, ahí, perdón. ¿Para qué vamos a marcar allá arriba si primero tiene que llegar acá, no? Ahí va. Obviamente que también el torito le puede dejar ahí. Vamos a poner... Che, le puse el oso, mirá ahí. Tremendo. Ahí está. Por las dudas, que no se asuste. Así que bueno, por ahora, vela interesante. Hace 2 horitas atrás le metimos volumen un poquito en esta temporalidad de H1. Y bueno, fíjate, ahí va, veremos qué pasa. Esto es rechazo acá, ¿sí? Si vos vas a velas de 1 minuto, es esta caidita, ¿ven? Piqui. Ahora está levantándose. Ajustate a un retroceso también, ¿sí? Porque está sobrecomprado. Pero ahí va, mirá cómo va. Bien, me voy a dónde? Al MT4. M15. Ay, bueno. Ay, porque lo vería después, ¿viste? Pero bueno,
Por ahora me parece que puede ir hacia el alza, va a tener algún retroceso. Y bueno, en H1 estuvimos viendo que se está dando vuelta, que está dentro la CDM15, así que podés aprovechar ahí algo, te podés comer algún retroceso también, pero pareciese que quiere llegar a una zona en especial alcista y no bajista, ¿bien? Después me regalabas ese retrato que bajo tierra aún me acompaña. Mirá cómo llegó, mirá, qué bonito. Otra vez. A ver, H1, mirá la velita de H1, miren la velita de H1, vamos a ajustar ahí. Mirá que bueno, vamos a sacar los amigos, se van a hacer amigos estos locos. Ahí está, vamos a dejar esto como estaba por ahí, no me acuerdo, bueno, lo dejamos ahí. Mirá, ¿ves? Esta vela cuando despegue, si es que despega, tiene que romper esta zona. Si vas a esperar en M15, es tentador, si rompe esta zona, venir a visitar estas que están acá arriba, ¿sí? Pero igualmente, si sos atrevido, el rechazo se ve acá abajo por los dibujos, ¿no? Y si se dio vuelta, puede pasar que haya una trampa acá arriba y vuelva a caer y la vela sea roja al final, pero es tentador, ¿no? Que rompa alto más que rompa bajo, ¿sí? Fíjate ahí, Mirá cómo va. Estaba acá, ¿te acordás? Hace un ratito por acá estaba, ¿no? Mirá, ahí va. Ay, mamá. Agarrate, Catalina. Bien, me voy al MT4. Bueno, tranqui en el MT4, vamos a ver qué podemos encontrar hoy. Gente, ¿algún par en especial que quieran ustedes que analicemos para meternos un ratito, jugar un ratito acá a que somos traders? ¿Qué les parece? A ver, algún par, díganme, Fíjense en la libra, cómo estaba fuerte hoy y ahora pasó a descansar en temporadas chicas, ¿sí? Hay que estar atento, voy a ver si hay pendientes acá. Estoy en M1, no me interesa. M5 puede ser, ¿sí? Libra, a ver la libra acá. Bueno, la libra está dándose la vuelta. Ven que venía como en picada hacia el alza. Ahora viene, ¿no? Como un pequeño descanso y pareciera que el ganchito veremos si es una trampita para después quedar sobrecomprado o si quiere venir a bajar un poco porque ya subió, ¿sí? Y viene subiendo en lo que es acá, ¿ven? Ya hace un par de horitas, ¿ven? Si ponemos la fecha acá en línea por ahí, ¿sí? Así que bueno, viene subiendo y las que venían cayendo, por ejemplo, puede ser el yen, que está planchado. Se puede llegar a buscar compras también a favor del yen, porque justo está sobrevendido. ¿Y quién te dice que, mirá el espacio que tiene acá arriba? Acá abajo ya lo retesteó. Puede quedarse, sí, pero quizás es más jugosa la entrada alcista que ir en contra del yen también. Por eso tenés que ver qué tipo de operación vas a hacer. Intradía, quizás te conviene buscar este jugoso hacia arriba, o un scalping que capaz que te conviene en contra del yen también, ¿sí? Y no a favor, por más que esté débil ahora, sabemos que en algún momento, ¿no? O se cansó la otra o se puso fuerte esta con las vitaminas A y B, ¿no? Con la vitamina C. Así que bueno, veremos, gente. El australiano levantando, el CAD levantando. Por ahora CAD puede ser interesante, ¿Qué les parece, gente? Busquen, si quieren que comentar algo, mostrar la gráfica de alguna operación que estén haciendo en su MT4, métanse en la dimensión número 1 y ahí podemos ir viendo, ¿sí? Bien, está parejito, Mira, lo que estoy observando hoy martes, que muchas veces lo vemos, es el cambio de poder. Te cedo el poder a vos para que vos me des la debilidad. Eso es lo que estoy sintiendo. No sé si me entienden, es muy complejo, ¿no?
Estoy sintiendo que las fuertes empiezan a estar débiles y las débiles empiezan a estar fuertes o a aprovechar la debilidad. Ojo, porque todas están en zonas interesantes, pero en zonas donde dejan de estar fuertes para pasar al contrario o dejan de estar débiles para pasar a lo contrario. Obviamente en la temporalidad que estoy viendo es M5. Si me voy a H1 seguramente la situación de esa onda de Elliott está en otra situación, ¿sí? Por eso les digo, como hacemos scalping en M1 para mostrar alguna que otra operación, estoy viendo esta temporada como puedo ir a M15. Y en M15 me está gustando. Mirá cómo está levantando el NZD. A ver el yen acá cómo estaba. El dólar, mirá, quiere como un ganchito, como diciendo, che, loco. Ahí vamos. A ver alguna exagerada bien así levantadita, me avisan. Una pendiente que vaya. En un scalping de 5 o 6 minutitos, bárbaro, ¿eh? Y se quedaban intradía los amigos después, ¿viste? Nos suele pasar muchas veces. Está levantando el franco suizo, pero ojo que es un panqueque, ¿eh? En M15, ven, acá está como diciendo, bueno, voy a levantar vuelo y cae, levanta vuelo y cae, levanta vuelo y cae. Bueno, hay que ver ahí, ¿eh? Así que bueno. 5 minutos. Me puede ir a 1 hora, pero ¿para qué, no? Si vamos a operar en M1. Para alguna estructura. Eso cuando ya abrí la operación tenés que decir, bueno, empezás a marcar las estructuras, ¿eh? Y gestionás, obviamente, a no ser que tengas una estrategia o una estrategia con un TP y un stop, ¿sí? En ese caso no gestionás, solamente pones y te vas, ¿no? Bien. Bueno, se quiere levantar el canadiense, ¿eh? Acá, miren, ¿lo ven? Está subiendo. Está bueno agarrarlo si se levanta. Ahora ven ahí como que está una viborita con la cabecita mirando para acá. Me la está mirando acá. Hola, ¿cómo estás? Tremendo, ¿eh? Angelito, ¿estás ahí? Hola, Angelito. Hola. Sí, ¿qué necesitas? Nada. Era para ver si querés saludar a alguno de los pepes. ¿No te sumaste al Discord, Angelito? Tenés que sumarte y decirme qué pepe querés que te agregue. Y vas a pasar con 200 años a sumar años. Cada vez que pasa un mes suma 10 años, ¿eh? Y a medida que pasan los meses va a ir teniendo más beneficios, más regalitos, y pasarla bien y aprender y disfrutar el momento, ¿eh? Sumate, Angelito. Es que yo ya estoy. Si yo soy parte del planeta. Si querés, me podés decir Pepe el Angelito, ¿sí? O Angelito, Angelita, Angelito, Angelite con E. Angelite, si querés. Mirá, no vamos a hablar con la E, no. ¿Sí? No, inclusivo, exclusivo, no. Acá vocabulario español, ¿no? A gata sabemos hablar bien, vamos con E, no. Angelita o Angelito, como vos quieras, ¿sí? Si querés Pepe Angelito, ¿eh? En general, ¿sí? Bien, así que bueno, vamos a tirar un poquito acá. Tenemos NZD levantando el dólar. Vamos a ver el dólar, a ver si toma fuerza acá un poquito el dólar. Che, está ahí complicadito, ¿eh? Si no podemos buscar un Pepe con... Recuerden que tenemos varios Pepes para operar, ¿sí? Pepes es el mercado, ¿sí? Nosotros somos los Pepes comunes. Podemos buscar un Pepe en masa. Sería los Pepes cuando van a favor de la tendencia, ¿sí? Pepe en contramasa, un retroceso. Un Pepe consolidado, operamos con un oscilador, una consolidación. Un Pepe de rechazo, que son con mechas bruscas. Y los Pepes fundamentales, ¿no? Así que tenemos ahí para ir viendo qué podemos buscar, ¿sí? Y los Pepes están todos metidos dentro de una operación de acá a la China, te lo aseguro, ¿eh? Bien, a ver, estoy viendo acá la pantalla de arriba, es H4, H1, arriba no me interesa mucho, pero muchas veces está bueno que se prenda alguna lucecita ahí como... Después estas de acá, oscilaciones, podemos ver, alguno, bueno, por ejemplo el Libra Yen está sobrevendido, ¿sí? Así que podemos ir al Libra Yen, que está sobrevendido, y ver si vale la pena hacer una compra si es que la libra se vuelve a poner fuerte como estaba hace un rato, ¿no? Podemos ver, insisto, a ver, bueno, el eurodólar, por ejemplo,
está también sobrevendido, ¿bien? En temporalidades de M1, ¿bien? Vamos a ver. Acá está, ¿ven? Está sobrevendido. Vamos a ponerlo en este que está acá. Ahí. Euro dólar. ¿Estás acá? Ahí está. A ver si sigue cayendo. Fíjense que en este momento, el que estaba débil. Miren, ahí me sale un Xinjiang. ¿Quieren que operemos con un indicador de los que armé a ver si dan resultado? Si quieren le tiramos. Como quieran ustedes. Me avisan. Dale ok y vamos, no hay problema. Acá era lo que les decía recién. Si voy a buscar un indicador, un oscilador, vamos a ver que está sobrevendido el precio en M1, no en M5, no en M15, en M1. Miren, voy a insertar, voy a ir a indicadores, osciladores, voy a elegir cualquiera, vamos a elegir el más común, que es el estocástico, el RSI. El RSI le voy a poner ahí 8, 10, luego vamos a tirarle 8. ¿Sí? Ahí está, miren, ¿ven? Está ¿estaría qué? Sobrevendido, ¿bien? Fíjense en esa bombita que también la armó Pepe Mila, te está diciendo guarda, está sobrevendido y te la pone verde como para decir podés hacer una compra. Mira el Xinjiang, si la vela cierra por encima le meto ahí una compra, mirá, cortito, si va para abajo listo, una orden pendiente, ahí la puse a la orden, espero que quede el Xinjiang, esa bolita blanca va a quedar fija si la vela cierra por encima, si no desaparece, ¿me entienden? Por encima de la zona, del nivel acá, ¿lo ven? Ahí. Así que si queda, me puedo meter a mercado si quiero, ¿sí? Tampoco me voy a meter a mercado, ¿no? Porque no le va a seguir un indicador. Pero es para que vean los indicadores de Pepe Mila. No los uso, sino que es que me gusta, son didácticos para reírse un rato ahí, A ver qué pasa. Ahí dejé una orden pendiente, vamos a ver. Rebota. Cuando el precio esté arriba del nivel 30, ¿esto qué es? A ver, déjame ver. Le voy a poner 10 acá. A ver, 10, 8, ¿qué le puedo poner? Un 10, a ver. A ver en 10 si está sobre... Ahí está, también. En el 10 está también sobrevendido. Me iba. Está justo por tocar una media móvil ponderada. Si el amigo... Y pues le agarraba un hipo. No, una media móvil que se maneja con el perfil de volumen también, por más que no lo vean, ¿bien? Ahí tenemos todo, ¿sí? Por ahora, así lo veo yo. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Busquen las estrategias que les compartí. Pepe Motoneta y EAEAPP son dos estrategias a favor de la tendencia y en contra. Vas a ver que les podés sacar frutos, Mírenlas. Bueno, a ver si queda la pelotita ahí. Si queda la pelotita ahí, puede ser que suba, Porque la pelotita ve el futuro, La blanca, no la bombita. La bombita te tira bomba. La voy a ajustar. Oh, ahí me agarró, mirá. Ahí quedó la bolita. Me toca y cae. ¿Qué decís? A ver, vamos a ver. No seas tan mala leche, Pepe. Vamos. Ahí no me tocó todavía. Ojalá que suba a buscar un poquito acá la choperita que está acá. Ahí. Es muy lejos la chopera, aunque sea la L acá ahí. Tampoco, es muy lejos ahí. Bueno, ahí, hasta ahí, aunque sea. Vamos a ver. Escuchá. Y dice... Y todo el mundo saltando contento, porque allá afuera te espera el pared. Y yo me veo al compás, dice sin paz, y desde acá veo verde. Y en esta danza soy rey sin corona, y en esta danza que bailo en un ring. Yo voy saltando sin paz, voy a quedar como Ali. Ahí está la comprita. A ver, nos vamos a meter acá. Ahora esa la dejo porque está lleno de chiche. Me gusta la gráfica limpia, ¿sí? Tampoco está tan limpia esta, pero puedo ver las velas de fondo, ¿ven? Me voy a ir a el euro dólar. Bueno. El corazón.
Mira qué mala la Pepa. Fíjate la vela de fondo, ¿no? Yo estoy con ojo ahí mirando la vela de fondo de 30 minutos. Siempre tiene que chequear la vela grande. Fíjense en esta vela de fondo, se tiene que convertir en alcista. Es una vela tremenda que está dejando mechas, ¿sí? Una vela de 30 minutos es. Así que es probable que hasta acá abajo, no sé cuántos pibas, y es poquito, pero capaz que viene también, ¿sí? Vamos a ver. Ay, qué Pepe malo. Escuchá la letra, ¿no? Lloreré, lloreré. Un pequeño retroceso quería agarrar, pero vamos a ver. Lloreré, lloreré. Bailaré, bailarás, bailarás otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida. Voy a buscar agua caliente. Yo sé que cuando voy, algo pasa. Voy a buscar agua caliente y estoy tomando mate frío, ¿sí? Mirá qué lindo, salió acá, qué bueno que salió. Salió el bot, armé un bot que te tira los links de los vivos por Discord, Así que sumate ahí, Ahí te avisas, Ya vengo, che, ya vengo, Que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje. Paisaje y seguir.
Bien, gente, ahí estamos, vengo con el agua caliente. Fíjense que, ¿por qué puse el stop en positivo recién? Lo pongo en positivo porque me acordé que a 20 minutos estamos de una fundamental, ¿sí? Ojo al piojo ahí. Lo que voy a hacer acá, por ejemplo, ¿no? Está tocando la media móvil. Me voy a apagar un poquito, a ver más o menos cuánto, déjame ver una cosa. Voy a esperar que corra un poquito más ahí. Ahí me pago un ejemplo, ¿no? Me pago un poquito por si cae. Lo que producen las medias móviles, ven acá, es la sensación de que esto choca la media y cae. Y no tiene que ser así, puede seguir subiendo, ¿me entienden? Pero igualmente, el ejemplo está en por lo menos pagarte la mitad. Si esto fuera intradía y tenés 50 pip acá, porque son velas de 1 hora, y son 4 velas, y hicieron 40 pip, no deje que caiga y te toque. Ponele break-even y pagate algo. Yo ahí me pago algo, me voy a pagar muy poquito. Ahí está. A ver, voy a ver cómo termina esa vela. Y esta cae un poquito. Justo quedó en la media móvil el promedio, ¿no? La idea es, bueno, ahí no me pago nada todavía. Donde vea que toca la zona, bueno, a ver, ahí me pagué más de la mitad. Supongamos que pusiste un lote y ahí tenés, siempre doy los ejemplos en vivo en scalping, no importa si hago mucho, poco o nada, pero estoy operando en vivo y la idea es tratar de que el scalping sirva lo mismo el ejemplo para intradía. Yo ahora me puede pasar de que el precio agarra y hace 100 pip más para arriba, por ejemplo. Y uy, qué cabeza de termo, ¿no? Y bueno, a lo que voy, prefiero haberme pagado algo y no que en vez de para arriba va para abajo, me saca. Y si me saca, ¿qué pasa? Me vuelvo a meter de vuelta si quiero, ¿me entendés? Es así. Y si no quiero, no me meto en otra. Entonces lo que hice es me pago algo, me quedo tranquilo, tengo el stop en positivo ahí un poquito, nada. Obviamente son ejemplos. Si sigue subiendo, la otra mitad que me queda es la que empiezo a gestionar y veo si me queda la mitad de la mitad. A lo que voy, pongo acá arriba la mitad de la mitad, perdón, y voy viendo cómo voy gestionando con una compra más por acá arriba o una ventita por acá. Uno va viendo, ¿no? Tratar de que la mitad que te pagaste, o los 2/3 que te pagaste, o el tercio, aprovecharlo y empezar a utilizar lo que te queda con un. Porque esto en este momento estamos viendo un drawdown. Pero el drawdown de este par es en positivo. Entonces este drawdown en positivo yo lo puedo utilizar para acá arriba, meterme en una compra con un lotaje que sea la mitad del que está abierto. ¿Me entienden? O igual. Si es igual, hasta la mitad lo aguanto. Porque tengo ganas de operar, supongamos, hasta que llegue a la mitad. Ponele, entonces no pierdo nada y me pagué la otra mitad, ¿sí? Y si sigue hacia arriba, que siga hacia arriba, mucho mejor, porque me abriría la otra orden, que sería la mitad de la que tengo abierta, ¿sí? Y si vos decís, che, qué lástima que te pagaste ahí con 6 pip, no me interesa, yo me pagué algo, ¿sí? Obviamente que si esto es en intradía, esas velitas de 15, de 30, de 20, de 15, de 30, de H1, de H4, pueden ser un día estos, ¿sí? Puede ser mediodía, en ese mediodía quizás encontrás, mirá, ahí está comenzando la vela de las 10. Es muy probable, ¿se acuerdan que hoy la vela era bajista y quedó con un cuerpo chiquito? Es muy probable que esta vela caiga y se dé vuelta y se vaya para arriba. Entonces yo digo, bueno, acá, por acá arriba, me metería con una orden por la mitad, perdón, de la que tengo abajo en positivo, ¿sí? Entonces, puedo hacer eso. O puedo dejar, ya me pagué la mitad y puedo dejar, uno va gestionando. Puedo dejar un break-even con un pip o dos por acá y el precio puede caer hasta por acá. No me tocó, da la vuelta, sigue para arriba y se va. Bárbaro. También me puede sacar. Y si me saca, listo, gente, uno cumplió, ¿sí? Tenés que ir viendo los momentos, la estructura, qué se acerca. En este momento falta muy poquito para una fundamental. Entonces, bueno, vamos a ver la fundamental, a ver qué pasa, ¿sí? Me parece que ahora, 20 minutos, ¿no? ¿Cuánto queda? A ver. Ya les digo, a ver, que no lo tengo acá a mano, me parece. Me estoy comiendo una masita color. No sé si no está verde, che. Bueno, si ven que me desmayo, me avisan. Miren de pasada, gente, acá un segundito. El SP500 que habíamos visto hoy, justo lo tengo acá a mano porque vengo a ver las fundamentales. Miren esto. No sé si alcanzan a ver acá. Miren cómo llegó a la zona que dijimos, ¿ven? Y estamos en H1 acá, pero si en M15, como decía el amigo, mirá las velitas. Hacia arriba, hermosas. Desde que estuvimos hablando ahí,
fueron hacia arriba. Ojo, que fíjate que no porque Pepe Mil haya puesto la zona frenó el precio, pero justo frenó ahí, mira, mecha y mecha justo ahí. Puede venir un retroceso, puede ser parecido a este que está acá, puede ser un poquito más chico, ¿sí? Fractalidades más chicas, tomadas de las grandes, y puede reventar hacia arriba, hacia esta otra zona. Pero por ahora vemos que hizo lo que estuvimos hablando. No quiere decir que veamos el futuro, sino que solamente vamos analizando. Ayer, por ejemplo, lo que analizamos se fue en contra, ¿sí? Y es así. Lo importante es gestionar, y entre operaciones positivas y negativas tratar, no hacerlo obligatorio, tratar de cerrar en profit, ¿sí? Y ser positivo con buena música. Obviamente me tenés que pedir una canción. Vamos. Ezequiel, dale, estoy en Discord. Ah, bueno, dale, ahí voy, dale, buenísimo. Ya estaba cansado de hablar, genio. Buenos días, planeta, ¿cómo le va Pepe Nargos? Si no estás en Discord, sumate. Y si estás en Discord, ni bien te sumes a Discord, me tenés que avisar a mí o a los chicos que están en la Dimensión 2. Así te ponen, te cambio el nombre. No el usuario te va a quedar, pero en el planeta vas a ser un Pepe, ¿sí? Y te vas a reír, te van a hacer cosquillas en la panza, todo. A ver, vos llegás y te empiezan a hacer cosquillas en la axila. Mira, le decís vos, a ver, porque empezás a sentir, sos un avatar, ¿viste? Así que sumate ahí, Buen día, Mila, buen día, Pepe. ¿Cómo le va, señor? Tanto tiempo, ¿cómo va? Espero que sigas estudiando, que nunca abandones tu carrera y la vas a romper. Un gran economista vas a ser, un prócer, un Sarmiento, ¿no? Bien, genio, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Espero que bien, disfrutá el momento que podés estar con nosotros, y gracias por estar, y ojalá que pueda estar más tiempo cuando puedas. Si no, mirá los videos si podés, ¿no? Y bueno, y pedite alguna canción si querés. Si te sumaste a Discord, decime qué Pepe querés ser. Vos eras Pepe Stop Loss, ¿no? ¿O querés cambiarlo? Yo te pondría Pepe Profit más que Stop Loss, pero como vos quieras, avísame cuanto mucho y ya te bautizo, 10:45 me dice el amigo. Ah, buenísimo. Yo pensé que eran. A ver, vamos a ver acá, a ver. Sí, tenés razón. Qué memoria que tengo, ¿no? Mirá. 40 minutos quedan. Yo me apuré ahí. Pero bueno, bien igual, ¿no? El ejemplo está dado ahí. ¿Qué decías del dólar? Bueno, ahora voy a ver. Así que bueno, por ahora el SP500 va despegando hacia arriba. Llegó a una zona que les dije que podía frenar. Fíjense en estos puntitos que les puse en H1, en diario, en H1 que les puse ahí. Zonas que puede venir a retestear, que son velas pasadas, ¿sí? Se utilizan como convergencias. Mirá uno de los videos que explico las convergencias. Aparte de hablar mucho y poner música y estar en vivo con otros Pepes que son de criptomonedas, pero bueno, ahí les expliqué un poco las convergencias, en otra plataforma, desagradable, sobre todo la plataforma, pero igualmente ahí les expliqué gratarola. Los amigos no me pagaron un mango, los muchachos de la plataforma. Viste, cuando sos bueno, buen volumen soy, ¿no? Pero bueno, ahí está, lo subí para YouTube, así que si querés ver eso, bárbaro, ¿bien? Convergencia se llama, Voy a comer una vainillita. Voy a ir a donde están los amigos primero, a ver si los encuentro acá. Junto a mí. Todo bien, acá trabajando, me dice el amigo. Seguimos metidos en una venta en el dólar CAD desde la semana pasada. No, re bien, tranqui, si vos haces, te gustan temporadas grandes, bárbaro, dale, te va a ir re bien, loco, créeme lo que te digo, y con la edad que tenés, vos en un par de años la rompés. Todos te vamos a estar pidiendo que nos enseñes tus formas. No, ojalá que te vaya bien. Te va a costar muchas veces porque no vas a entender, pero no todo lo que te cuentan es verdad, ¿sí? La realidad es otra, ¿sí? A todos nos cuesta ser rentables y no para siempre lo somos. Yo capaz que a partir de este momento dejo de serlo, ¿sí? Y hace un tiempo atrás era un Pepe no rentable. Son etapas, ¿sí? Son ciclos, tenés que tratar de mantenerte en el medio. ¿A quién va a escuchar decir eso? Yo a partir de mañana no soy más rentable, ¿sí? Pero bueno, si ustedes son rentables y sienten que yo los ayudé, espero que me ayuden, ¿no? Por lo menos, gente, ¿sí? Tampoco hago millones, Por eso soy rentable. Es un tip que después les voy a dar por privado. Ustedes ya he hablado con algunos.
Para ser rentables no es solamente la estrategia, ¿sí? Es el psicotrading y la gestión, para mí, ¿no? Obviamente es solamente eso. A la vez se le suman 3 o 4 puntitos característicos de cada persona, individual, intrínsecos, ¿sí? O intrínseco, ¿cómo es? ¿Con A o con I? Con I o con E. Intrínseco, ¿no? Bueno, ese es el detalle que hace que vos seas rentable, ¿sí? Obviamente quizás vos decís, bueno, pero yo quiero ganar millones. Bueno, si vos querés ganar millones en este momento, dale, seguí haciendo la misma técnica de ser rentable y acordate que pasás a ser no rentable. Porque la psicología no está preparada quizás para lotajes altos o para muchas cositas que después voy a estar hablando con los pepes en la dimensión número 2. ¿Sí? Algunas cositas interesantes. Bien. Espero que estén probando el bot, el gestor. Pruébenlo. Quiero que le encuentren los errores, gente. Por favor. Que le encuentren los errores. Espero que no tenga errores. No abre órdenes, sino que cierra las ganadas, las pérdidas y tiene una buena tablita de información para poder cerrar lo que hablamos ayer. Bien. Me voy con los amigos de Discord. A ver si tienen para hablar ahí y me hacen descansar un poquito. Un segundo, Primero voy a pasar a la gráfica. Acá estamos en... ¿esto qué es? El MT4. A ver, no lo cerré yo esto. ¿Qué pasó acá? Ah, mirá. Miren antes. Esto es importante. Fíjense, subió, ¿ven? ¿Para qué crema? A lo que voy, sí, yo quería 100 pip. Yo quiero 1000, igual que vos. Pero seamos conscientes, gente. ¿Vos viste alguna tendencia o un retroceso tan grande de 1000 pip o de 100? No. Entonces, como me tomé un retroceso, nada más, porque esto venía bajista con retroceso, lo único que hice, y está formando este fractal, ¿lo ven? Este dibujo que está acá, lo está formando, puede venir acá abajo en un rato, dibujando lo que está a la izquierda, parecido, puede ser, o puede ir hacia arriba, pero a lo que voy, yo me tomé un retroceso, si el retroceso se convierte en tendencia y no me tocó el stop en positivo, bienvenido, ¿me entendés? Entonces listo, algo me pagué, me siento contento porque me pagué una comisión, media latita, un kilo de pan, algo me pagué, ¿sí? Esa es la idea, ¿bien? Así que ahora veré si me meto de vuelta y voy a pasar con los amigos, si están dentro de algún par. A ver, vamos a ir a Discord. Sumate a Discord, genio. Todos, vamos, súmense, vamos, súmense. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Ahora sí, Ahí estamos. Bien, Discord. Epa, ¿por qué no salgo acá? Ah, estoy en la dimensión número 1, pero no estoy donde están los amigos. A ver, vamos a ir. ¿Qué es esto? Muy bien, comentadme en Pepe Paraguay esta fotito, Miren cómo sale Miren cómo sale los links automáticamente por un bot ahí, que va tirando cuando entramos en vivo, Esta es la votación acá, vayan sumando si quieren ustedes, votando, gente. Por ahora va ganando, si hay asado y cerveza me da igual, ¿sí? Así que bueno, elegiremos lo que quieran, ¿sí? Quiero que sean varios. Me voy a tirar a la dimensión, ahí voy dentro, a ver si salgo. Ahí estoy. Salgo acá. Hola, Pepe, ¿cómo les va? ¿Los puedo dejar ustedes hablando un segundo? Voy a preparar unas cositas acá. Antes que se me escapan los gatos por la ventana. Somos todos mudos, pero déjanos hablando, no hay problema. Bueno, dale. Parate que... Bueno, hablen, gente, si quieren, Si no, no pasa nada, Aunque sea una canción tienen que cantar. Para bueno, no. Alega ahora nos canta un poco. Ahí estamos, ¿Dale o no? ¿Quieren que toque Ahí, cantar o no? ahí está. Qué grande, gente. ¿Cómo le va? El amigo de Canadá. De México. ¿Cómo va el amigo? ¿Bien? De México, bien. Qué grande. Gracias a Dios, aquí andamos. Voy a sacar la música. ¿Está operando algo, Alex, o no? No, todavía no, gimnasio y andaba analizando para ver ahorita en dónde entramos. Bueno, de hecho, pues sería en eurodólar, pero apenas andamos revisando Está bien. el gráfico en TradingView. Yo estoy viendo si cierro negativo o no. No sé qué hacerle. ¿Tú tenés negativo? Cerrar negativo, Nah, yo no digo tengo que nada. mejor Es bajito, pero
Estoy ahí en el oro que tengo, pero tiene que venir una reversión. ¿Estás en, Pero en venta en oro? Ah, En, en en compra estoy yo. Ah, y yo Compra estoy en en una operación oro. de compra también en oro. Claro, el tema estoy esperando ahí reversión, pero no, viste, te hace el jugueteo ese y Sí. Pero ahora con la noticia va a explotar por un sí, lado. para mí sí, pero bueno, viste, jugar con la noticia no me gusta tampoco. No, y por eso a mí tampoco. Yo estoy viendo para cerrar operaciones porque se vienen las noticias y no Mm. quiero Es arriesgar la mi menos cuenta. cuarto, igual falta media hora todavía, Sí, pero señor. Chicos, Sí, ¿qué? perdón la que los moleste. noticia dice que es buena o mala para el dólar. Es Y, que no. Sí, y no se sabe hasta que sale. Hasta que sale. Voy a pasar a la gráfica, gente, a cerrar el bot telaraña por las dudas que se me va a poner negativo. Ahí les comparto si quieren, ¿eh? Sigan ustedes charlando, yo les pongo mute acá. Ahí está. Gente, me voy a la gráfica un segundito. Porque justo viene la noticia, lo voy a dejar pasar y después me voy a complicar. ¿Sí? Prefiero cerrar con una pequeña ganancia, a ver si encuentro acá, perdón que estoy más perdido. Ahí está. Acá, no me veía. Ahí estamos. Bien, voy a ir acá donde estamos. MT4 rapidito, por las dudas, por si las moscas. Y si no, espero un poquito más. Pero me puede ayudar y hacer un buen profit. Si Pepe Gatillo está escuchando, que aguante en la que está en demos. Oro. Miren acá, miren la cantidad de órdenes que tomó. Fíjense en las que abrió, las que cerró. Miren este otro también. Acá este no. Miren, $32 voy. Ya cierro todas. Las perdidas, todas las ganadas. Terminé con nada. A ver. Terminé con $26. ¿sí? Bueno, hubiera esperado un poquito más. Voy a cerrar el robot. Pero igualmente terminé con 26. ¿sí? Me viene al pelo. Todo suma. Voy a sacar esa orden que está pendiente ahí. Porque el bot ya me tiraba órdenes. A ver si la puedo cerrar. Ahí, Tiki. No me la abras. Tiki. Ahí está. Y voy a cerrar esta otra. Ahora sí. Bueno, hoy 26, gente. No 100, ni 150, ni 80. 26. Pero cuando les dije, estaba casi en 60. Soy un cabeza de termo. Lo tendría que haber cerrado y después les mostraba. Pero bueno, ahí está. Finalizó con 26 todo, ¿sí? Listo. Ahora que suba, que baje, que venga, que dé vuelta, que se vaya para la derecha, para la izquierda. A mí no me importa. Este indicador, este bot que está acá arriba es el que está en la dimensión número 2, solamente para los Pepe de la 2 que están acompañando hace un tiempito, si lo quieren utilizar, ahí lo tienen, caduca, pero cada vez que caduca lo vuelvo a poner, ¿sí? Caduca un par de meses, pero bueno, ahí está. Así que si les sirve, pueden ir viendo el resultado final y van cerrando desde ahí, ¿sí? Anduvieron bien los botoncitos. Lo que me faltó agregar, mirá vos que recién lo veo, es que las órdenes pendientes también le voy a poner un botón para que me las cierre, porque si no tengo que ir de forma manual. Así que bueno, ahí terminó. Qué lástima, decía 60, ¿viste? Lo cierro, no, le voy a decir a los Pepe, se me pasó el tren, ¿no? 2 segundos. Obviamente que capaz que ahora en 15 minutos capaz que voy 100 en positivo. Pero por la duda, como no sé qué va a pasar, ojalá lo supiera, y como no lo sé, prefiero ver ese numerito que les digo a ustedes que tienen que empezar a prestar atención, ¿sí? Ahora sí, gente, perdón, les comparto, me voy a buscar agua y voy viendo a ver si voy comprando un lechoncito o algo para... Nah, se hacía $20, se ponían contentos los amigos. ¿Sabe qué o no? ¿Sabe lo que es todos los días de arriba sin operar y a la vez que te salve las chanchadas que muchas veces hace cuando operás de forma manual? Excelente, ¿o no? Así que, pero bueno, ahí voy, los paso a los amigos, ahí estamos. Y ahora sí, gente, les comparto si quieren, a ver si ahí pueden hablar un poquito ustedes. Si quieren compartir alguna gráfica. Sí. Ahora sí, gente, Chau. ahí estoy con ustedes. Ignorar. Chao. Muy bien, Pepes, Hola. ¿Cómo andamos? Y muy linda la foto, Si quieren compartir algo, estamos en vivo, gente. Si quieren charlar o compartir algo, yo los dejo. Voy a buscar agua un segundo de vuelta. ¿Con qué calientan el agua ustedes? Yo tengo una pava eléctrica de plástico. No, tremendo. Te dice que está hirviendo, la ponés y por poco se te congela el dedo, ¿viste? Yo tenía Hay que le- anteriormente una al revés. No cortaba nunca. Bueno, esta no corta, Esta no corta, pero Yo tengo una hora que no se apaga solo. Tengo que desenchufarme. Está trucado. mirá vos. Lo que pasa es que hay dos tipos de pavas. Una que no tiene corte, que esa es para hervir, y la otra que es para mate, que tiene un termostato y tienen corte.
Claro, pero alguna tiene termostato y hay otra que es el corte tipo por presión, te hace saltar la teclita por presión de agua. Sí. Claro, porque hirvió. Claro, el tema es que esas por ahí son medio inseguras porque está roto eso y nunca corta. Yo la tenía así. O sea, se había roto en sí y agarré y se lo puenteé. Chao, listo. Sí, el mío A está, lo bestia. Que siga andando. el mío está así, boludo. Soy argentino, papá. Y después le estás agregando agua para enfriarlo porque es imposible de tomar. No, no, lo ponía un poquito y estaba al lado de la pava, ahora no me podía colgar, ese era el tema. Ah, Prendía fuego todo. y las que yo tengo una que tiene para distintas temperaturas. Y esa, en el paso del tiempo tenés que ir subiéndole porque ya empieza a cortar cada vez más rápido, entonces no se calienta como. Claro. Mirá cómo va a ir el lorito. Ah, lo rechaza ahí. Se vuelve, rechaza. No, y oye, va sumando. Oye, ahí en el oro estaba viendo que ya reaccionó en un order block de rompió. 1 se hora rompió, man, rompió. y ya hizo el cambio de dirección y el rompimiento de estructura, al parecer ya va para arriba, ¿eh? Sí, yo ya cerré igual. Depende Pero ahorita. yo ya me ¿Cerraste? fui, la verdad. Sí, sí. Yo estoy todavía dentro del oro. Sí, porque viene la noticia, ¿verdad? Sí, falta media hora todavía para la noticia, pero lo veo ahí jugueteando, traté, bueno, lo cerré ahí en el soporte y listo, ya está, me fui. Menos $10, chao. Menos Sí, 10, claro, no, pues sí. ¿cuánto? Hay Menos que tomar una 15. decisión en tiempo. Claro, menos 15. Ya está, va positivo el día, así que ya fue. ¿En qué broker usas? Yo uso Ignes ahora. Y te permite retirar en cripto. Sí, O sea, qué buena onda. Entonces rápido Sí. retiras. ¿cómo? Entonces rápido retiras, digo. Sí, sí, encima los pagos por lo menos te lo hacen rapidísimo, todo, retirá cuando vos quieras, el día que vos quieras, no tienen problema. ¿Y No, tampoco quiero hacer promoción de nada, porque no nada, pero la verdad que hasta ahora cuál bien. es tu código de afiliado? Ah. Ahora te paso el código de afiliado. Igual no ganas nada. Y le vendes a alguien la cripto Ah, no ahí. sé, Paragua, que vos estés con algo, cosas raras y tengo una cuenta fondeada de 100.000, $200.000. Ahí por ahí capaz que empiece a ganar un poquito. Mirá cómo va eso. ¿El oro? Sí. Está subiendo, ¿no? Mm. Va a tocar mi take profit, man. Le voy a alargar mi take profit. ¿A dónde lo tenés el TP? ¿En 25? Escuchá las alertas como me suenan por todos Está lados. muy arriba, man. ¿Muy arriba dónde? En 25, 26. 3.21. Ah, no, está bien. $100 de profit. Estoy. El SP500 lo que quiero que haga eso ahora. Pero si el oro sube, el SP500 baja. Yo ahí ya no te ayudo, hermano, porque no ando con eso. O sea, ahí lo que ustedes están especulando es que el oro siga, o sea, ese Suba. choch que hubo se lo va a pasar por la bola, ¿no? Claro, para vos un short, para mí una resistencia, es todo más o menos lo mismo. Pero lo que pasa, a ver, ya que no voy a operar, comparto la pantalla y. Dale. Uy, escucho un eco. Alguien tiene prendido el. Yo lo tengo en el auricular, puede ser que a momento lo agarre. A ver. Go to live. Ahí estoy yendo. ¿Lo ves ahí? Sí, ese ahí lo estoy viendo. ¿Ves A la ver. resistencia que tenía ahí, esos puntos altos? Estaba todo igual, ahí esos. Que para vos un short, eso, chop, no sé cómo el miércoles le llaman. A ver, Es todo lo mismo, yo- Paula, cuando Para empezás a los, estudiar es todo lo para mismo. los smart money. Claro, es todo lo mismo, no People. pasa nada. o sea, para mí esto es como un impulso bajista. Sí, Mucha venta. sí, Llegó a estar sobrevendido y
quebró, o sea, acá fue como si fuera una... Ahí hubo una... Voy a sacar el indicador este. Lo que está violetita es Asia, o sea, todo lo que fue Asia. Esto es Londres Sí. y esto está siendo Nueva York ahora. ¿Sí? Esto es el indicador que Rompió con Londres ya. sí tomó, o sea, tomó Londres, tomó la liquidez que dejó Asia y se fue para arriba. Pero fíjate que no es Londres eso. ¿Cómo que no? Lo tenés mal Esto ese. es Sí. la apertura. Ah, ahí está en el gris, perdón, ahí está. Pensé que me Esto decía que está el acá. violetita ese que tenés medio rosa, no sé qué color. Eso. Violetita es Asia. Esto es Asia. Y Asia hizo un ¿Tiene impulso. Asia desde las 4 de la tarde? Ah, pará. O sea, Nueva York. Ahí estoy en UTC-3. Ahí está de las De 8. las 20 hasta las 3. Y ahí serían 5 minutos. Acá es como que... Está bien, sí, es liquidez. Sí, en sí tenía un punto grande de resistencia. Ya me fijo. Para que lo miro en mi gráfico que me pierdo la miércoles, si no. Y si ahora vos decís, bueno, va para arriba, tiene toda la pinta de ir para arriba. Ah, sí. Pero con toda la pinta no hacemos nada. La pinta no es... ¿Cómo era la canción? 3.25 ese tenía una resistencia grande que la venía llevando. La noticia todavía no fue, ¿no? Faltan... No, menos cuarto la noticia. ¿Cuál es la que vale? ¿La del PMI o la de ventas de...? Porque hay una diferencia ahí de Son 15 medias minutos, parece. mentirosas esas noticias igual. La de las viviendas. Sí. Qué sé yo, por ejemplo estoy analizando el euro dólar, la libra, para mí le falta subir a eso, pero bueno. Porque si vamos a hacer la de Fibonacci, ¿no? Tomo liquidez, Tuki, vengo acá, abajo del 50, tengo este bloque acá, Tuki, Tuki. una acá, porque esto está todo, parece como mitigado, Sí. así que podría decirse que está por debajo del 50 ¿Y vos en el y 50 para... tomarías la entrada? Una entrada puede ser en el 61.8, en el 71. Y si hay De algún Fibonacci, bloque digamos. en M5, ¿no? Ponele que en M5 podés tomar acá, esto, acá hay un imbalance. O sea, los imbalances a todo, o sea, cho, choch, moch, choch, o lo que se le cante. Pero el imbalance, o fair value gap, o como lo quieras llamar, Sí. que es cuando hay un montón de velas que van para un lado y no se No se mitigaron. toca la primera con la tercera. Acá, ponele, ¿no? Acá hay otro bloque que está sin mitigar. Y que Sí. estaría en el nivel, si lo vamos a marcar, ahora lo que pasa es que estoy en M5. Si voy acá, esta zona, vamos a ponerle otro color. ¿Ves Esto es acá? más lindo. Estaría en este rango, ¿no? Entonces, ponele que le decís, bueno, le pongo una compra acá también. Y divido el riesgo. Porque no sabes hasta dónde va a retroceder. No. Si sabe, avísame. Y mirá, Sí, yo pero avísame. ahí te lo estoy analizando, no sé, si querés, asumí el riesgo. A ver, en M5. Sí, el único bloque son estas. Puede ser un. No sé, o sea, no conozco el oro. Si puede retroceder hasta los 79. Yo tengo estos
Este, Sí, el mayor riesgo que hay es si rompe esa zona, ese se va, tiene abajo, tiene de todo. Se va hasta 2250. sí, encima acá, mira, hay una divergencia, o sea que solo sé que no sé nada, básicamente. No, no, yo de Yo, yo momento, por solo lo sé menos, que tomó liquidez y está haciendo un cambio de tendencia rompiendo el alto anterior. sí lo rompió, pero se me volvió a meter de nuevo. Y sí, pero hace un retroceso a ver, siempre hace un retroceso cuando Sobre la rompe igual los máximos. acumulación, sí, sobre la acumulación ahí que dejó. Sí, hay que ver un imbalance ahí. Y acá tenés uno, que de última decís, bueno, lo pongo acá, ahí a la velita negra. Acá estuvo acá jugueteando. Está por debajo del 50, que estaría en descuento. Y si no tenés acá otro, que es más grande, No sé si ya va a bajar hasta ahí realmente. claro, ese es el tema. Por eso decía de dividir el riesgo y decís, bueno, le pongo. Ahí vas a hacer tu entrada ahí. Y vamos a O, ponerlo, total, es en demo. Así que. ay, sí. No, no, no importa, tomalo como real, bola, como si Sí. fuera lo mismo, si Sí, no es lo obvio. mismo que nada. Sí, 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 por eso. Lo vamos a poner acá. Le Ayer, pongo ayer también mi buy amigo me limit. dijo, voy a tomar una operación de onda, porque te dan cuenta demo. ¿Quién? Aprendí. ¿No? Una operación de onda. Sí, me dijo, voy a tomar una operación de onda, así cuando estamos jugando Valorant. Tu amigo, Sí, y yo le dije, no, lo tomalo como muy, real, man. muy timbero eso. Me Decirle cagué que de no la vaya al risa, casino. me cagué de la risa yo. Bueno, la cuestión es, yo te comento, por ejemplo, por qué cerré yo. Cerré en negativo y todo, pero porque no lo veo claro, pero para mí tiene que ir hacia arriba, te soy sincero. Tuve una divergencia, pero bueno, no lo veo claro. Entonces prefiero salirme y no jugar con la noticia, que en el oro es medio peligroso. Entonces, chao. Me Yo voy a salgo y salir, listo, me quedo tranquilo. voy a Total, el salir día de viene la noticia. positivo. ¿Viste lo que siempre habla Mila? El tema de si venir positivo ya está, le resta un poquito, pero bueno, te quedas tranquilo que ya está. Después si va para tu lado y bueno, sí, vas a andar a las puteadas un ratito, porque tu análisis estaba bien, pero bueno, es parte del juego, creo, ¿no? Y sí, Pero cuando al no mismo ves tiempo que estaba. claro, yo no lo vi claro ahí, listo, prefiero salirme. Ante la duda, Yo salí ahora del oro también, porque está empezando a bajar y ya y tenía una buena ganancia con otra operación en el SP500 también que metí ayer. claro, Entonces cerré los dos porque se ven en las noticias también está bajando y ya no quiero más hacer nada. claro. Eh, pero esa es la cuestión. Hay veces que por ahí sí ponerle lo veo claro y sí la dejo. Le pongo los SL, todo y la dejo. Y que bueno, o SL o el TP, es así. Porque ya tengo y estoy muy seguro. Pero bueno, cuando la veo así media raronga, me salgo. Me salgo. Está Así lo bien. ¿Cuánto muevo. tiempo falta para la Así lo noticia? menos cuarto, 15 minutos. 15 minutitos, ¿verdad? Sí, Ok, vamos a ver. Hay que esperar para ver qué hace la noticia y sí. Sí, dale, Por ahí como yo le una decía yo, forma de operar en la noticia es, una orden por arriba y otra por abajo. si el precio está Pero buscando una zona, no, si el precio está buscando una zona, te sacan los dos de la noticia, boludo. sí, sí, pasa que Eh, están son. que si el precio está buscando un precio en específico, comprar o vender en busca de ese precio, ¿no? Entonces con la noticia suele llegar más rápido a los precios que buscan el mercado. ¿Entendés? Ah, estoy saliendo Estoy saliendo de la tele, mamá. A ver, a ver. Compartir, compartir, picar, cambiar la ventana. Vamos a compartir esto.
Go to live. Y va para arriba. Igual ahora está con la noticia. Vamos a ver, dijo un ciego. Le puse. Ese es demo, ¿no? Obviamente. Le puse las limits acá abajo, por si el precio viene para abajo. A ver cómo era el sistema de. Usando el sistema de Mila, ¿no? Como que tenés Ustedes que el son. mismo rango. Ustedes que son de. ¿Cómo se llama? De MetaTrader. Yo hago ahí, ¿no es cierto? Ahí me dice 3 valores. Los 20 que serían pips. ¿O cómo se ve? Ahí, por ejemplo. Los están valores, ahí está. Sí, 20, sí. 20 puntos. 20 son 20 puntos. Lo del medio, ¿qué sería? Que dice 14.956. La distancia entre donde hiciste el clic ahí. Distancia. Ajá. Entonces, impulso, retroceso, impulso. Así que acá tendría que hacer un retroceso, si viene haciendo así. Ves que hace 3. Sí, pero ahí estás viendo uno solo. A ver. Estoy viendo tu. A ver. Mi jefe me está rompiendo la bola. No molesté decirle estoy en vivo. Como para. Pero tu jefe está online, ¿no? Es por mensaje, ¿no? Sí, sí, por mensaje. Bueno, a mí me mandó un mensaje el domingo a la noche para que pase un cable ayer. Tenía que pasar un cable. Igual. Hay que cumplir. Y sí. ¿Lo pasaste ese? Money per Sí, trade. sí. Ayer lo terminé justito al mediodía. ¿Estaba fácil o no? ¿O tuviste que andar las puteadas? Fui con la ayuda de un compañero, pero sí, porque el cable que estaba pasado estaba por afuera, en una terraza, y el cable que estaba pasado no era para exterior, No era para y exterior. evidentemente, Está y prendido por eso, fuego. sí, las fichas del switch estaban prendidas a fuego. Hacía Claro, corto. se ha derretido o Y algo. no derretido, pero sí que viste cómo se, Se empieza a quebrar. como a hacer tipo cortocircuito. Ese prendido fuego Ah, de vos me decís cortocircuito. la ficha. El RJ45, hembra y macho, Claro. estaban como prendido fuego. Y acá vamos a subir, mira, vamos a hacer ahí. Por si. Ah, vos le clavaste. Porque para tomar parciales. Porque equilibra las dos que están acá. Eso está bueno Igual hacerlo con un bot porque así te pone el SL rápido. ¿Se entiende? Si te la toma en la noticia que se mueve tan rápido, te pone el SL al toque. Tac, 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 está bien. Igual es para ver cómo es para cómo es ir la joda. practicando. Claro. Y ahora el cable lo pasamos por adentro. Pero viste que tenés que pasar por puertas, agujeros que ya estaban y que ya pasaban cables, entonces viste buscándole la forma para que pase un cable más, eh, hacer la ficha, todo, y bueno, quedó andando todo, por suerte. Era un cable que le daba señal a una cámara IP Ujú. y este y ahí quedó andando, Quedó funcionando. Parte quedó importante. funcionando. Eso es lo más importante. Así que bueno, hoy puedo estar en casa. Ya vuelvo, ya vuelvo. Uy, ya lo hice esto. Ah, vos estás escuchando el vivo, Sí, ¿no? ya le bajo el volumen. ¿Se escucha?
Sí, sí, me estaba escuchando. Ahí está. Y Ahí le bueno, bajé. aprovechamos y los que nos escuchan. ¿Estará escuchando Edendira? ¿Cómo se llama? ¿No? Garqueta. Garqueta, ingeniera Garqueta. Ah, la que le escribió, decís. Sí, sí, yo le mandé ahí a Mila. Ah, ni idea de quién habrá escrito. Este, El refugio puso buenas noticias en minutos. a ver, ¿cómo lo puedo compartir? ¿No se Buenas. puede poner una musiquita acá? Llegamos, gente, decía, loco, qué alegría, por Dios. De comprar el pan. No, me puse a hacer un asado mientras, digo, Lo que hice no podían fue- creer que no hablaba el tipo, ¿viste? Una paz. Digo, no, están operando, no puedo molestar, ¿viste? Porque yo soy de interrumpir. Ah, ¿qué hiciste ahí, viste? Soy una cámara de vigilancia, yo, ¿viste? Y se metieron en alguna. A ver, yo que tengo No, Fe las estaba y contando 37. que me Ah, salí. sí. Yo me salí en una que tenía abierta. Ah, buenísimo. Mientras están hablando, les comparto algo. Dale. Sigan, ¿eh? Acá está, mira, fíjate cómo rebotó pullback y ahora puede ir al huesito ese que le puse recién. Ahí. Un huesito para, ¿no? Ahora está transmitiendo el S. Ah, Está moviendo la pantalla de ese. Está moviendo el Discord, digamos. bueno. ¿Seguro? Y a mí todavía en el vivo no me cambió por eso. Ah, bien. ¿Para qué cuento hasta 30? 1. Ahora en 30 segundos. Ahí está. Se cambió, se cambió. Ahí ¿Te está el cambió? huesito. Ahí está el huesito, ahí está el huesito. Para que te haga un gesto, a ver, decime cuál es este. A ver, adivinalo ahora, a ver si ves el futuro. ¿Qué hice? Nah, no sé. Abriste la boca. Sí, no, chicos, fíjense donde opere, síganlo. Se mete en compra, te metes. Ojalá. Nada, evidente. Así operaban, unos chanta eran. Sí, chao. Nos vamos a Dubai todo. Unos garca eran, viste, los locos. Según los gestos, el que más parecía adivinaba, lo más acertado posible era, operaban todo lo que él hacía, viste. Hoy le toca a Pepe Ansiedad. Compra, decía, vamos todos. Todo atrás en compra. Sí, señor. Che, no, el SP500, bueno, yo lo voy viendo un poquito más adelantado que ustedes. Seguramente ustedes no ven, yo veo el futuro y les voy a decir que va a subir y está subiendo en este momento. Estoy en una operación en el Ah, bien. crecimiento. Pero fue hacia arriba, ¿viste? Al final. Obviamente va frenando, ¿no? En alguna esquinita ahí como para... Estoy en 15 acá, porque vos querías ver en 15. Qué bueno el fondo ese que tienen ahí, amigos, el del zigzag. Eso úselo siempre, háganme caso, van a ver. Yo desde que lo empecé a usar, empecé a quemar cuentas y después dije, bueno, ya está. Pero úsenlo, una etapa aunque sea. Ah, yo te estoy siguiendo porque tomé tu consejo, el zigzag lo uso Sí. porque vos me lo recomendaste. Sí, Ah, sí. bueno, listo, menos mal. No. Que nos demos, así que aquí No. nos quedemos tranquilos. No, está bueno, está bueno. Lo que sí, fíjate, vas a ver que, viste que yo te dije ponerlo en 8. Si querés dejarlo como viene de fábrica, pero fíjate en 8 y el otro también, la profundidad, bueno, le agarraba de golpe y quedaba mudo, viste. La profundidad, fíjate que hay tres opciones y si podés jugar un poquito con eso de 10, que no sea 12, que sea 8, 10, 7 por ahí. Que lo agarres antes. A ver. No sé si vos lo tenés de fábrica. No, en def, en profundidad 8, en deviación 5 y en backstep 3. 8, 5, 3. Bueno, el del 5 lo podés dejar en 5 o en 4. A lo que voy, vos dejalo como quieras, pero no va a cambiar mucho. Pero vas a ver que cuando te acostumbras, empezás a ver lo que te decía de los promedios. Y en backstep, No, ese es el más chiquito. sí. Si querés, sacale uno, pero dejalo como está ese.
¿Y profundidad lo dejo en 8 o lo pongo más arriba? No, me parece que de fábrica profundidad es 12 me parece. O 10, algo así, me parece. Y yo lo suelo poner en 8, en 7, pero en 10 no, por ejemplo. Igualmente es lo mismo, igual, es una vela, dos velas más. A ver, ahí lo bajé, ahí lo cambié. Seguía igual, ¿viste? No, era truchísimo Eso la sí, herramienta. 4-3. Ah, bueno, bueno. Pero no, no pasa nada. No, Da igual. habría que ver en otras temporalidades. ¿Esa qué temporada es? M5. M5. Ah, bueno. Ahí en M1. Ah, Che, en ¿qué le M1 pasó al y oro? M. Mirá, menos mal que salí, loco. ¿Viste? Yo al revés. Para mí tenía que ir para arriba. Y va para arriba, ¿eh? Sí. Yo tenía el TP en 20 ¿Llegaste a ver otra vez el oro? ¿Cómo Ya está? Mirá tenía, vos. tenía el TP. Yo ya cerré oro con Igual me ganancias también. faltaría. Muy En bien. TP lo había puesto en 25. 3.25. Me Ahí está. faltaría. ¿Te acuerdas la estrategia del SP500? Miren, gente. Miren acá. No sé si alcanzan a ver. En el SP500. Llegó el huesito, ¿eh? ¡Oh! ¿Quién tiró ahí? Ah, estoy cerrando yo. Está, está. Nada. Escuchaba de fondo, digo. Se tiró un pedo el metete. Me tapé. Che, Mila, Sí, Mila. Ahí vengo, Ahí chicos. te mandé en Telegram. dale. Hay una chica muy bonita de Colombia Sí. que Sí, está vendiendo humo. Ah, bueno. Para ¿Cuál vos es el te botón tiene, para eliminar? che, Mila. Sí. A mi amigo también le escribió, mi amigo que es nuevo. Ah, ¿le escribió? Sí, le escribió desde el canal de nuestro canal de Discord. Está. Mirá vos. ¿Cómo es el nombre? Vende Te humo lo se mandé. llama. A ver, vamos a ver. Bueno, Mira. sigan charlando ustedes que yo voy a hacer un trabajito mientras. Me encanta esto. A los garca, a los vende humo y a los que se la creen que se fueron a otro nivel, que son superiores a nosotros, me encantan. No, no les dijo ninguno. Está bueno eso porque son distintos a nosotros, ¿viste? Tenemos otra idea nosotros. Es ayudar. Y bueno, párate a ver. Capaz que quiere ayudar para el bolsillo de ella o de él. Andá a saber. Ponen fotos de mujeres y son unos. Andá a saber, unos marmotas bárbaros. Sí, totalmente. Por eso está bueno, querés ingresar al live, está bárbaro, pero te tienen que mostrar la cara y hablar, estaría bárbaro. A ver, ahí les voy a pasar, ahí está, dejo con ustedes y pongo mute acá, si no... Digan ustedes gente, yo voy a eliminar lo que tengo que eliminar. Ya lo veo que le erro, perdón si le erro, a ver ahí. Gracias campeón, a ver, voy a sacar... No, aparte, no sé si estás escuchando. Además, no es lo que está ofreciendo es, vos fíjate que dice, te recomiendo un broker que es seguro, rentable, y es un broker que tiene bullishtrader.net. Sí. O sea, deposita tus USDT ahí que te generamos ganancia, ¿viste? Y todo chamullo. Está diciendo Obviamente para el que no... que hace un 1% por día o algo así. Sí, pero le estás transfiriendo los USDT a alguien No, re garca, eh, vos. Sin asco te que te lo roba. vas... Te diste vuelta y ya te los robó. Te dice gracias. Ni siquiera te... No, ni siquiera te dice gracias. Tremendo, ¿Cómo? A ver si. Ahí está. Chicos, ¿cómo eliminándolo directamente o se banea? ¿Cómo es por Discord? Voy al usuario, le pongo botón. A ver. Yo para no errarle, No sé ¿no? si... Lo que subió el SP500. ¿Viste lo que subió? Profit. Tremendo, ¿Cuál fue la noticia? La noticia de negativo al dólar. Uy, sube el oro. Tremendo el oro. A ver. Uy, ¿Cuál fue sí. la noticia? Man. Menos mal que salió maravilla de ahí del robot, si no. A ver, voy a ir a ver mientras el usuario. Ustedes sigan, chicos, yo quiero ver quién es. A ver cómo se... Bueno, si está escuchando. Por el botón derecho, no tenés para denunciar o algo por el estilo, porque para que también...
Sí, 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 algo voy a hacer. Inclusive, ayer me salió yo no sé si es porque ya estamos en Discord, armé algo que después me explican lo que saben, pero puse algunas cositas de seguridad que ayer me estaba diciendo que se había metido uno que había salido y no sé qué, y me El mandó otro Fabián. mensaje, sí, sí, no sé, y después otro más se había sumado, uno que entró, otro que salió, y después había otro más que no sé quiénes son, ¿viste? Así que los voy a sacar, no sé quiénes son. Y otro más, acá a ver, ¿cómo se llama? Esmerilda, ¿cómo era el nombre? Bueno, Eh, acá voy. Erendira. Buah, Erendira. encima el nombre, un trabalengua, a ver si lo encuentro acá. Erendira. Es Acá una está, botón chica derecho. rubia. Tengo, mirá, te digo, en rojo tengo suspender, expulsar o banear. ¿Qué tocó? Y bañar la sacás, digamos, básicamente la bloqueás del. Y no puede ingresar más a no ser con otro usuario. No puede. eh, Ahí me mataste. Me Ah, parece que no puede ingresar. bien. Acá. Y expulsar, lo Tiene que. mismo. Expulsar. Lo que pasa La que diferencia no sé cuál es ahí. banear es como que ya le decís que a este servidor no, salvo que cree otro usuario. Entra Bien, con otro usuario, otra identidad. dale. Entonces, bueno, le Pero con eso, toco. ¿Qué dicen ustedes, gente? ¿Qué ponerle tiró? banear. Bañar, listo. Para mí banear. Cuenta sospechosa, cuenta comprometida o incumplimiento de las normas del servicio. ¿Qué le pongo? Cuenta sospechosa, Cuenta spam. sospechosa. Sí, sospechosa y Comprometida o hackeada. estafa. Dale. Y le pongo acá estafas. Otras. No, otras no. Le voy a poner estafa. Estafa, ahí lo estoy Estafa. poniendo. Estafa, otras. Listo, bañar, fuera. Calculo que no está más, ¿no? Después me dicen ustedes cuando mucho. Y a ver, ¿dónde lo puedo Después poner? les digo ahí lo que salen los cartelitos de los bots, ¿viste? De los que ingresan y todo. Así que bueno, ahí está. Bien. Mira, justo estoy mostrándoles a ustedes. Bueno, vamos a ver. Esto no. Perdón, acá me Ah, fui. Ahí estamos. Don Pepito, Perdón, me estaba Pepe viendo mostrando. Gema, Pepe Metallica, Pepe Rockstar. Eh, no, ya no está más. ¡Mirá! Lo que subió. No está más, ¿no? Buenísimo. No. Bueno, que disfrute en otro lugar, ¿no? Yo saqué ganancia el SP500. Qué lindo, che. Qué Y hace lindo. una reversión con una reversión con la noticia no daba, así que ya saqué nomás ganancia. Estamos. Y Che, cuando pasa así, ¿hay forma de entrar a, digamos, a una operación? Porque che, yo miren, lo que, sí, miren las últimas dos imágenes que mandé con la misma estrategia. que le, ¿Se puede ver? Sí. Ahí. Sí, sí, A ver. ahí está en el canal. Esta es la gráfica es tuya, ¿no? Sí. sí. Qué lindo. A ver. No, estoy viendo la de Ezequiel acá. Sí, mandé por Ah, mensaje. Está, perdón, disculpa. Ahí lo pongo, a ver en sala uno. Ahí está, miren, gente. Miren esto. Qué bonito. Qué lindo, ¿eh? Bien. Dos profit. Che, sos de operar mucho el índice. Guarda ahora que puede venir un Pepe rechazo, ¿eh? El que quiera puede seguir subiendo, pero yo calculo que en algún momento un par de velas tiene que hacer para abajo. Ahí, así que. Y opero SP500 nomás. Y trato de meterle una operación por día al SP500. Bien. Todos los días hace lo mismo, con tu técnica. Sí, sí. Porque el SP500 se mueve grande una vez por día. Y si le agarras una vez, por lo menos una cada 3 días, ya le haces. La diferencia. Sí. Buenísimo. Che, cómo disparó. Miren esto, gente. Miren acá, yo le puse el huesito, miren. No, no, tremendo, loco. Y ahí está la mechita, ahí está el rechoceso, el rechochecho, che. Ahí está la oportunidad que le digo de los Pepe Rechazo. En un minuto, esto es para meterse en ventas. Tenés que mirar el pasado, donde viene a tocar, y podés buscar una venta chiquita, con un stop muy, muy chiquito, y agarrar esas ventajas. ¿Ves? Mirá, tac, 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 y ahí seguramente algo, pero bueno, hay que hacerlo. Mañana, si quieren, después de una fundamental, podemos probar eso que les digo, algún Pepe Rechazo, o por privado, como quieran ustedes.
Es interesante. Miren, ¿lo ven ahí? Entonces empieza como a desahogarse un poco, porque sabemos que subir ahora descansa y puede reventar de vuelta, pero siempre un rechazo así medio por lo menos, como subió bruscamente puede bajar hasta la mitad, medio brusco y después... así que hay que aprovecharlo. A ver si tengo... No puedo compartir acá. ¿Qué es esto? Está. Se cayó, weón. Que lo tiró, che. ¿Cómo sube el desgraciado, eh? No se te escucha, ¿ah? Ah, bien, a ver. Estamos. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, sí, ahí. Excelente. A ver cómo está el oro acá. Usted, no sé si lo voy a poner el oro un segundito. Sau, el oro está ahí, tremendo también. A ver cómo, voy a leer los resultados de la noticia. Dice, resultados, ¿qué toqué acá? Algo toqué, ahí está. Resultados, vuelvo para atrás, ahí está. Fueron negativos tremendo, a lo que voy, todo negativo. Los dos. 49,9. La previsión era 52 del PMI manufacturero y después también por debajo el de servicios 50,9 con 52. Y ahora a minutitos tenemos la venta de viviendas nuevas a 7 minutos. A ver si ajusta un poco, si le va bien al dólar y cae el oro. Pueden aprovechar ahí, ¿eh? El oro ya se fue al cielo. Sí. Nos está mirando desde arriba. Sí. ¿Dónde puede apoyar? No hay nada en el pasado. Ya no hay historia. Pues, ¿Cómo entras ahí? Ya está, se fue la mierda. Claro. ve que en la order block que está en el día anterior, cuando cayó, en la sesión de Asia, no sé si es que ahí puede volver a caer. Voy a decir que para meter un retroceso. Sí. Mirá el oro, tremendo. Rompe ese pedacito y se nos va, ¿eh? Ojalá que caiga. Yo necesito que caiga para ver a ver si podemos. Yo creo que puede caer porque está en una Mirá, tendencia mirá. bajista. Y subnormal es como rompió todo, ¿verdad? Tremendo, chicos, ¿eh? Pero, ¿qué está pasando? Esto no es Bitcoin, ¿no? A ver, Bitcoin. Ah, yo no vi Bitcoin hoy. Y Bitcoin, prepárense, ¿eh? No, mirá Bitcoin. 13.000 H, los mataba a todos. No, ahí está Bitcoin, está. Subió, bajó, está ahí, metido. Yo estoy en un minuto acá, pero. A ver en H1, en el diario, a ver. No, en el diario, sí, en el diario, a ver. Tengo lo mismo, está ahí, el muchacho. Está ahí, en cualquier momento, cuando despegue Bitcoin, agarrate, ojalá. Vamos a ver qué pasa. 5 minutos para noticia. Bueno, preparen. ¿Qué dicen, gente? A ¿A ver, dónde tiramos un entramos? promedio. ¿A dónde entramos? ¿A dónde entramos? 5 pip, 15 o 20. ¿Cuánto dicen que hace? O 100, decía, ¿viste? No, las que mueven fuerte no son estas, pero capaz que te tira algo ahí. A ver, voy a poner acá el euro dólar. Euro dólar, ¿dónde lo tengo acá? TradingView, ¿dónde está acá euro dólar? ¿Alguno opera desde TradingView, no? Euro dólar, ¿dónde está? Acá. Estamos. Opa, amigo, Sí. mira. Que opere directamente en. Ahí está, ¿eh? Uy, mamacita. A ver cuánto hizo la velita esa. Es de un minuto. Por lo menos, no es mucho, parece mucho, pero unos Pero ¿dónde 50 estás pip mostrando? hizo. Bueno, Ah, no, perdón, no veo. perdón, pensé que estaba mostrando. Ahí está, miren, ahí ven. Así esto, compartí. ¿Vos qué tenés el TradingView desde la página web o con la aplicación? No, la página web. Fíjate que vos podés en Discord, podés compartir el TradingView. Ah, Entonces ya buenísimo. directamente se recomparte. O sea, porque ahora yo estoy viendo en el streaming, estoy viendo el Discord, Ah, pero se ven bien, nuestras imágenes, claro. pero vos podés poner ahí, compartir, poner Bien, ahí vos tu pantalla. buenísimo. Pepe, Mira, a ver. ¿Cuánto queda para la noticia, chicos? ¿5 minutos? A ver acá. Ya está, Ya está. 3 me dice a mí. 3 minutos. A ver 3 si me puedo dice a mí. llegar a tiempo. A ver, MT4. No. El oro.
Podía haber dejado la operación abierta. Cristian se fue a Cristian, A matar a la araña. se fue a matar a la araña, sí. Cristian No, pará, que Cristian, Aracnofobia. se fue a pegar una lloradita en el baño. ¿Qué le pasó, che? Cristian, ¿Le reventó o no? porque estaban Cerró su- Drawdown, Pero, pero estaba en compra. Cerró porque pensó que caía más. Va. Ay, no, te puedo creer. Ah, quiere decir que estaba en positivo. dejó un día No. su operación en el oro para que suba y nunca subía y cerró recién. No te En puedo pérdida. creer. En pérdida. Y en pérdida. Oh, Sí. Pero si hubiese dejado abierto, ahora estaba en ganancia. Y hubiese estado contento. oh, Dios. ¿Pero qué estaba? ¿El tipo estaba en. ¿Cómo se llama? ¿Con el bot o manual era? No, no, Manual. Ah, manual. Ah, bien, mirá. Bueno. Estaba ahí Al que creo que le fue. por los 23.014 cerró. Oh. Debe estar llorando en el baño. Y sí. Y el que está también. No sé, ahí no entendí qué le pasó a Gatillo. Creo que también. Ahí tuvo problemas, me parece. Hay que ver la araña si se le portó mal, seguro. Si en demo. Habría que ver qué hizo en demo, a ver qué le pasó. Le va a agarrar aracnofobia, me parece. Sí, ahí estaba bueno cerrar uno de los bots. Pero bueno, vamos a ver ahora. ¿Cuánto quedan? Son y 57. Faltan 2 minutos para el despegue. No sé hacia dónde, pero hacia arriba o abajo. No sé si. Gente, pongo música, ¿sí? Un poquito. Mientras, sí, total. Vamos. Music, por favor. Escucha, esto es para vos. A ver qué dice. Desde lejos no se ve. A ver si. Bueno, sí se ve. Vamos a ver si encontramos acá alguna interesante. A ver. Bueno. Escucha, la Versuit. Vamos a tirar la Versuit. Escucha, ¿querés un poco de música, de buena música? Acá tenés, mira. Obvio. Baja un poquito el volumen porque te lo voy a tirar fuerte, ¿eh? A ver, acá está. ¿Qué les puedo regalar? Vamos a ver con. Escucha qué linda. Escuchen la letra, gente. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo. El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores. Las huellas digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la virome. La transfusión sanguínea, el 6-0 a Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y hockey. Los Cati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Tano, gallego, judío, criollo, polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedido francés. No somos de un lugar santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Diseminados y en franca pasión, hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación. Brota el encanto del suelo argentino. Bien, gente, positivo para
para el dólar la noticia, pero no se movió mucho. Igualmente, sí las anteriores. Miren. Acá estamos, ¿ven? 49.50 negativo para dólar, y a las 11 venta de vivienda fue positivo, ¿sí? Fue por debajo, ¿qué dice acá? 693 actual, sí, 693K serían, ¿sí? Así que positivo para el dólar, negativo en cuanto a las 10:45, pero si vamos a la gráfica, fíjense que no hubo mucho movimiento como acá el disparo que hubo cuando las noticias fueron negativas para el dólar, que una sola velita hizo, hasta contando más o menos, sí, esa velita sola la que disparó, unos 35 pips, no hizo 100, no hizo 150, pero si vas al oro, fíjense lo que el oro subió porque le fue mal al dólar, miren lo que es esto, tremendo. Todo esto fue a partir de acá, ¿ven? 10:45, fíjense en el oro, esta vela lo que fue, esa. ¿Ven? Después obviamente fue subiendo. Ahora hay que ver seguramente algún retroceso que va a venir, que es lo que les digo, los Pepe rechazos, ¿sí? Vamos a ver si viene a esta zona naranja que está acá, para aprovechar esta que está acá. Veremos, ¿sí? Por ahora, gente, pasando las noticias fundamentales, no hay ninguna más. Me parece que mañana no sé si tenemos alguna de alto impacto, ¿sí? Yo, 11 de la mañana, ya está, gente, yo me despido. Los saludo a los Pepes y escuchá, nos vamos con la segunda canción de fondo. Espero que la disfruten, de este grupo que me gusta mucho. Así que escuchá, si no te gusta la Versuit, aunque sea un poco la onda que le meten y las letras. Así que bueno, gente, 11 de la mañana me voy yendo, los despido, los amigos, gracias por estar. Ojalá que se puedan sumar todos los días al Discord. Si ven algo raro me avisan. Y bueno, una vez que se suman al Discord me tienen que avisar para que yo les ponga ahí, ¿no? Obviamente, el Pepe, ¿sí? El adjetivo, el sustantivo que ustedes quieran. Y bueno, y pasarla bien, gente. Gracias hoy por darme una mano, gente. Y quedarse charlando un ratito. Justo me venía el pelo, ¿sí? Así que bueno, saludos, gente. Un beso grande. Y me voy con una canción. A ver. Escuchá. Cuando termine esta próxima me despido, ¿eh? Eso. Ahí está, gente, me voy. ¿Sabés con qué canción me voy? Con una muy bonita, no es esta, es esta. Escuchá, escuchen la letra de este tema y siéntanse identificados, gente. Escuchen lo que dice la letra. Mientras me voy yendo, me voy despidiendo. Y bueno, ojalá que les guste. Nos vemos mañana, pasado, uno de estos días. Nos vemos seguramente mañana de vuelta en vivo. Y si no es mañana, será pasado. Pero tratamos de estar todos los días a la mañana, ¿sí? Igualmente, en el caso de que no pueda estar algún día en vivo a la mañana, por X causa, súmense en Discord, gente, en la dimensión 1, si quieren. Y enseñen a los que no saben. Operen en vivo, compartan cosas. Esa es la idea, gente. Escuchen esto, que está muy buena la letra, si es que los dejo escuchar. No, ahí va, va de vuelta. Chao, gente, nos vemos. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo. Bye, gente, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, me voy, gente, abrazo gigante a todos, sobre todo los que están participando en vivo, gracias, se hacen bien a ustedes mismos, a nosotros, y entre todos nos hacemos bien, ¿sí? Está bueno, gente, chau, decía el Marcelito, nos vemos. Se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Tranza,
venden. Y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que trae es otro gil, son todos narcos, de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Chau, gente. Esto es un espectáculo, ¿no? Tenemos de todo, de tuto. Chau, chau, chau. Más tranquila, nuestra gente lleva plata del lavado. Escuchá. Mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo, ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Uy, ¿qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ese es el perro, el Santillán. Si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino el que sangra y se retuerce ese gran culo de este mundo. Adiós seguro, están en lista los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narcotraficantes te transmiten por cadenas, son del caos, paranoiquean. Te persiguen si son putos, te persiguen si son pobres, te persiguen si fumas. Chau, 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 chau. Si fumás, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomás, vendés, comprás, fumás y vayas en todas las conchas de su madre. ¿Y ahora qué nos queda? Elección, reelección, para mí la misma vida, hijo de puta. El Congreso, hijo de puta, la rosada y en todos los militares. Porque es este hijo de puta que te caga la pata. En la selva se escuchan tiros, son las almas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las almas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las almas